Asociación Civil para Empresarios en la luz del nuevo Código Civil de Puerto Rico. Soy Miguel Vargas Jiménez, director ejecutivo y CEO de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, y hoy tenemos el gusto de que nos acompañen nuestros amigos del bufete de Marichal, Hernández, Santiago y Juarbe. Así que quería comentarle un par de cosas. La sesión se está grabando, va a estar disponible luego en la página web de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Igualmente van a poder encontrar ahí las biografías de nuestros expositores en el día de hoy, y también se va a subir la presentación que van a estar dando ellos. La dirección de la página web de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, www.camarapr.org. Y aquellos de ustedes que todavía no son socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, los exhorto para que se unan a la Cámara, que sean parte de esta entidad que estamos trabajando muy fuerte por el desarrollo económico y el beneficio de todos los puertorriqueños. Así que, sin nada más, pues los dejo con nuestro presidente, el señor Juan Carlos Agosto Martínez. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en esta serie de webinars que estamos realizando. Esto es bien importante. El Código Civil tuvo unos cambios importantes de la contratación para las empresas, y es muy importante que estemos todos los empresarios al tanto de esos cambios y qué implican. Nosotros tenemos la dicha hoy de contar con nuestros amigos del Fuerte Marichal Hernández, que son gente que conoce muy bien el derecho contractual. Han sido abogados de múltiples empresas en Puerto Rico, grandes y pequeñas, y se conectan eso muy bien, así que estoy bien contento de contar con Rafi, con Rafael Santiago, Rafi, como le decimos de cariño, con Xavier Torres y con Arturo García, que son abogados excelentes en el dominio de los temas contractuales y comerciales. Y nada, Miguel se los dijo, los invito como presidente de la Cámara de Comercio a que vayan a la página y vean los eventos. Tenemos una serie de eventos muy buenos que estamos montando. El próximo que vamos a estar realizando pronto tiene que ver con la nueva legislación que se aprobó para el bullying y todo lo que tiene que ver con el lugar de trabajo, que ha dado mucha candela, donde el sector privado se opuso a esta legislación en su mayoría por preocupaciones que teníamos de cómo se iba a implementar. Así que es un tema bien caliente y estamos haciendo otro webinar gratis, gracias a ayudas de recursos como Marichal Hernández y otra gente que nos está dando la mano, pues se está haciendo también ese otro webinar para todos ustedes. Así que en ese sentido lo vamos a tener disponible, y tenemos otra serie de eventos que pues no van a ser gratis, pero son eventos súper chéveres, así que queremos que vayan y se suscriban. Nada, sin más, Rafi, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la Cámara de Comercio, en tu casa. Así que, now you take it from here. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y antes que nada, quisiera darle las gracias a la Cámara y muy particularmente a Juan Carlos, ¿verdad?, por la oportunidad de dirigirnos a ustedes esta mañana, ¿verdad? El tema que nos ocupa lo vamos a estar compartiendo el licenciado Xavier Torres Soto, el licenciado Arturo García y un servidor. Xavier, por favor, si puedes proyectar la presentación.
del Código del 30, ¿verdad? Que en lo que respecta a cláusulas nuevas, ¿verdad? De creación puertorriqueña o cláusulas traídas de otras jurisdicciones que no necesariamente son España, ¿verdad? Pues estamos empezando desde cero. Y ciertamente pues se le resta certeza jurídica al análisis de esas disposiciones, ¿verdad? Pero nada, ese es el escenario que nos ha tocado, ¿verdad?, jugar, así que pues, seguimos adelante. Próxima lámina, por favor. Este Código Civil fue aprobado mediante la Ley 55 de este año. Está compuesto de un título preliminar y 6 libros. Las cláusulas de interés, ¿verdad?, son primordialmente las que aparecen en el libro cuarto y quinto de obligaciones y contratos respectivamente y en el título preliminar. Próxima lámina, por favor. La próxima, por favor. Quizás debemos empezar, ¿verdad?, por los aspectos más simples, ¿verdad? Que el artículo 1230 del Código Civil de 2020, pues define lo que es un contrato y lo define como aquel negocio jurídico en virtud del cual 2 o más partes expresan su consentimiento para crear, reglamentar, modificar o extinguir una obligación. Obviamente la pregunta de seguimiento, bueno, pero ¿y qué es una obligación? Una obligación es un vínculo legal, ¿verdad?, en virtud del cual uno o varias personas, ¿verdad?, que se llaman deudores, se obligan a entregar, a hacer o no hacer algo en provecho de una o más personas que se conocen del ordinario del acreedor. Obviamente, en Puerto Rico, y gracias a Dios eso sobrevivió del Código del 30, rige lo que se llama la libertad de contratación. ¿Y qué es lo que significa eso? Que cualquier cláusula que uno interese incorporar en un contrato se va a reputar como válida siempre y cuando esa cláusula no sea contraria ni a la ley, ni a la moral, ni al orden público. Ejemplos, ¿verdad?, de cláusulas que a veces vemos en contratos y que de su faz son nulas. Pues, por ejemplo, dentro del contexto de contratos de distribución cobijados por la ley 75, que me imagino algunos de ustedes conocen, pues si se incorporan cláusulas de selección de ley o selección de foro, choice of law o choice of forum, ¿verdad?, donde se establezca que es una ley o un foro fuera de Puerto Rico, pues bajo el lenguaje de la ley 75, esa cláusula pues sería nula. Igual lo sería, ¿verdad?, algún tipo de interés que sea en exceso de lo promulgado por la Oficina Comisionada de Instituciones Financieras, ¿verdad? Y pues, como cuestión de orden público, pues ese interés usurero, pues claramente pues sería nula la disposición con unas consecuencias, ¿verdad?, sobre el principal que vamos a discutir un poquito más adelante. ¿A quién vincula un contrato? Los contratos, la respuesta evidente ciertamente es a las partes contratantes, ¿verdad? Pero también vincula a sus sucesores y en ciertos casos a terceros, ¿verdad? Ejemplos de cuando vincula a un sucesor que no es parte contratante, pues en nuestro contexto comercial, si hacemos una fusión, pues sabemos que hay una corporación que sobrevive, hay una corporación que desaparece, y en el contexto de la corporación que sobrevive, esa hereda todos los derechos, obligaciones y prerrogativas de la corporación que desaparece, no firmó el contrato que haya firmado la corporación que desaparece. También ocurre, ¿verdad?, en situaciones más comunes cuando, por ejemplo, Rafi Santiago fallece y sus hijos, ¿verdad?, heredan literalmente las obligaciones y contratos que Rafi Santiago haya firmado en vida, ¿verdad? En lo que respecta a terceros, ¿verdad?, pues un ejemplo pudiese ser dentro del contexto de la compra de un negocio en marcha, donde, aunque no es la norma, el comprador, lo he visto, se obliga a pagar las mesadas de los empleados no retenidos. Esa obligación de pagar las mesadas de los empleados no retenidos al cierre es una obligación que beneficia a esos empleados no retenidos. Y en términos de su exigibilidad judicial, ese empleado puede hacer la exigencia en contra del vendedor, ¿verdad?, pues según provee la ley 80, pero también en contra del comprador en función de lo que establece el contrato. ¿Cuándo y dónde se perfecciona un contrato? El contrato se perfecciona desde el momento en que yo recibo la aceptación de una oferta que yo haya hecho, ¿verdad? Y salvo por pacto en contrario, el contrato se entiende celebrado en el lugar en que se aceptó la oferta, ¿verdad? Y obviamente pues tenemos que tener mucho cuidado porque desde el punto de vista del lugar donde se compre o de donde se estime que se haya perfeccionado el contrato, ello pudiese tener repercusiones contributivas significativas, dependiendo del tipo de transacción, dependiendo del lugar donde se haya celebrado el contrato o se entienda celebrado el contrato y obviamente la ley aplicable. En el Código 2020 también se incorpora por primera vez la figura del contrato preliminar, siendo el contrato preliminar
aquel en virtud del cual las partes se obligan a suscribir un contrato en el futuro, ¿verdad? Un ejemplo clásico, ¿verdad? De este tipo de contrato que en la práctica legal aquí en Puerto Rico pues se estila, pero que no necesariamente estaba codificado en el Código del 30, es la famosa carta de intención o letter of intent, ¿verdad? Y eso pues es un recurso, en mi opinión, que está subutilizado en Puerto Rico, ¿verdad? Porque es un modo de discernir, ¿verdad? Entre partes contratantes serias y quizás otras que sean menos serias, ¿verdad? Dándonos la oportunidad desde el saque, con un documento de 2 o 3 páginas, ¿verdad? Tratar de negociar términos y condiciones, ¿verdad? Por lo menos los de negocio, que sean los principales, ¿verdad? Y saber que si va a haber un tranque, saberlo de principio, no dejar hacer quizás un ejercicio de debida diligencia, hacer un ejercicio de análisis legal, sentarnos a negociar un acuerdo definitivo y entonces en ese momento darnos cuenta de que la persona con quien estábamos negociando pues no estaba claro o intenta renegociarlo ya apalabrado. Y la carta de intención pues tiende a reducir, ¿verdad? Ese tipo de riesgo. El otro documento o contrato que hace referencia a esta sección o artículo 1235 es la opción. Eso pues con toda probabilidad ustedes la conocen. La diferencia del contrato preliminar y la opción es que en la opción solamente una de las partes es la que tiene la facultad para decidir si se procede con la firma del contrato futuro. Obviamente, con un ejemplo clásico de esto, pues la opción de compra dentro del contexto de un inmueble y un contrato de corretaje. Próxima lámina. ¿Cuál es la ley aplicable a los contratos? Y esto es algo nuevo en el código y va a ser importante por las razones que establezco un poquito más adelante. El artículo 54 dice específicamente que la ley y el foro aplicable va a ser lo que las partes pacten, ¿verdad? Y la ley, pues la ley de Puerto Rico versus la ley de Florida versus la ley de Nueva York o la que sea la jurisdicción que pacten las partes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si uno no hace eso, ¿verdad? Y refiriéndome quizás al foro, el Código Civil es nuevo, específicamente da unos escenarios, ¿verdad? Donde, dependiendo de la materia del contrato, el Estado o la ley del Estado es la que regula la relación contractual. Dicho de otro modo, dependiendo del tipo de contrato, es la ley aplicable y el foro donde se va a litigar cualquier tipo de disputa. Próxima lámina. En estas próximas láminas van a haber unas enumeraciones de distintos tipos de contratos, ¿verdad? Y de dónde se establece entonces será la ley y el foro en donde se va a litigar cualquier disputa. Cojamos algunos ejemplos. Si se trata de inmuebles, pues el Código Nuevo dice que es la ley del lugar donde se encuentre situado el inmueble. Y ese pues ciertamente es lo que antes se conocía como el Estatuto Real y eso no es nada nuevo, ¿verdad? Pero por ejemplo, si pactamos un contrato de transporte, dice ahora la ley que el lugar donde el negocio de transporte quede cito va a ser la ley aplicable. Y piensen, por ejemplo, que pues, necesitamos traer una mercancía de algún estado, de los 50 estados contiguos de los Estados Unidos, ¿verdad? Y contratamos con una compañía de allá de Estados Unidos para propósitos de traer esa mercancía para acá, para Puerto Rico. Pues lo cierto es que si no pactamos algo distinto en el contrato de transporte, la ley aplicable va a ser la ley de allá del estado donde tenga cita la oficina del transportista y no la ley de acá de Puerto Rico. Así por el estilo, pues se reglamentan la ley aplicable para contratos de compraventa de bienes, se distingue entre bienes de consumo o bienes para uso familiar. También se estila para los contratos de concesión o distribución, para los contratos de agencia, para los contratos de empleo, ¿verdad? Y los invito, ¿verdad? A que con conducto de sus abogados, ¿verdad? Revisiten sus respectivos contratos, ¿verdad? Que tienen y utilizan de ordinario con sus clientes para propósitos de ver con sus clientes y sus vendors, ¿no? Suplidores de bienes y servicios, para ver cómo les impacta este cambio, ¿verdad? Del artículo 55 relacionado con la ley aplicable. Próximo slide, por favor. Yo creo sobre ese particular, Rafi, que es importante, ¿verdad?, resaltar que este título preliminar adoptó un capítulo 6, que es del conflicto de las leyes, que es de donde salen estos artículos y otros artículos, ¿verdad?, que van a ayudar a los empresarios a definir, y más aquellos que, ¿verdad?, que operan en un contexto internacional. Lo que trata es aclarar, ¿verdad?, cuál es la fuente del derecho que aplica o cómo cambia, ¿verdad?, dependiendo de quiénes son los players cuando están en jurisdicciones diferentes o se trasladan de jurisdicciones, ¿verdad? Fíjate que ahí, como mencionaste el transportista, pero fíjate, estos contratos de empleo te dicen ya unas disposiciones, ¿verdad?, que trata de atender a aquellos empleados que están domiciliados en Puerto Rico y prestan servicios para el exterior. Pero me pregunto yo, que ahora con esto del trabajo remoto, ¿verdad?,
pues es posible que lo vamos a ver también mucho a la inversa, ¿verdad? Empleados que están domiciliados fuera de Puerto Rico, pero prestan servicios a Puerto Rico. Pues oye, estas disposiciones van dirigidas a tratar de atender qué leyes son las que le van a aplicar, y más considerando que Puerto Rico, ¿verdad? Pues tiene unas leyes laborables que han sido objeto de controversia, ¿verdad? Y que no necesariamente funcionan igual en jurisdicciones fuera de Puerto Rico. O sea que ciertamente este capítulo los invito a que lo revisen. Está en el título preliminar, y al estar en el título preliminar lo que busca es que aplique a todas las demás, ¿verdad? Libros que tiene el Código Civil. Rafi, una pregunta, Rafi. En cuanto a esto, si el empresario determina hacer una cláusula de selección de foro, como antes, ¿verdad? Que tú ponías en los contratos, mira, se va a dilucidar en tal tribunal en San Juan o en Cagua o lo que sea. ¿Sigue aplicando esa cláusula de selección de foro que tuvo ese empresario cuando hizo el contrato, o esto ahora viene a trastocar eso de alguna manera? Hay que distinguir, Juan Carlos, en lo que es jurisdicción y lo que es competencia, ¿verdad? Esto se refiere más bien a lo que es jurisdicción. Le hace si es las leyes de Puerto Rico versus las leyes de Florida, Nueva York, por ejemplo. Y en lo que respecta a foro, pues ciertamente si es un tribunal, es una mediación o es un arbitraje, ya sea en Puerto Rico o sea en algún estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Lo que tú estás mencionando es más bien la competencia. Le hace que yo tengo mi negocio en Mayagüez, pacto con un suplidor en Ponce, pero por la razón que sea, yo quiero ver los casos todos en el Tribunal de Aguadilla, ¿verdad? Claro. Este tipo de estipulación lo que aplica son las reglas de procedimiento civil, y teóricamente se puede, ¿verdad? Porque el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico pues, es uno de jurisdicción general, lo dice su nombre, pero hace falta la anuencia del juez. No es la mera conveniencia de las partes, pero de ordinario, ¿verdad? Las pocas veces que me ha pasado, porque no es muy común, si ambas partes se ponen de acuerdo, es muy raro que el juez o la jueza pues deniegue ver el caso en su sala, aunque no sea la que propiamente tenga competencia, a menos que simplemente pues, tenga demasiado trabajo, o quizás no sea la persona más laboriosa y dice, no, yo no quiero más casos. Pero no sé si contestó con eso tu pregunta. No, perfecto, gracias. Y no, un segundo, invito a los participantes que puedan subir las preguntas en el Q&A, las ponen ahí, nosotros las vamos marcando, y las que vayamos a contestar se le pasan a los muchachos, a los abogados. Gracias, Rafi. Muy bien. Próximo slide, sorry. Esta, aunque es una doctrina, ¿verdad? Que dimana del Código del 30, la considero tan importante que pues, consideré necesario reiterarla aquí. Y es que bajo el artículo 1065 del Código Nuevo, y también había su homólogo en el Código del 30, todos los derechos en Puerto Rico adquiridos en virtud de una obligación, y añado yo de un contrato, son transferibles a menos que se haya pactado lo contrario, ¿verdad? En arroz y habichuelas, si usted no se quiere correr el riesgo de acabar haciendo negocio con una persona con quien usted no negoció, más vale su contrato, ¿verdad? Siempre incorpore una cláusula prohibiendo sucesión o transferencia a tercero, lo que llaman en inglés un non-assignment clause, porque de lo contrario, definitivamente se corre el riesgo, ¿verdad? A menos que se trate de un contrato, ¿verdad? Donde la gestión es personalísima, ¿verdad? Se me ocurre pues, un neurocirujano, una obra de arte comisionada, pues ya esos son, ¿verdad? Tipos de negocios donde pues, la identidad de la persona que presta el servicio, la identidad de la persona que provee el bien, pues es importantísima, ¿verdad? Para el adquirente, y por lo tanto pues ahí no sería transferible, pero esa es la excepción. La norma general es que todos los derechos son transferibles, y por eso es que las cláusulas estas de non-assignment, ¿no? De no cesión, prohibiendo sucesión o transferencia, son tan importantes. Juan Carlos, me parece que hay varias personas escribiendo que tienen problemas con el audio. No sé si... Sí, por eso yo le escribí a una de las personas que lo puso, porque yo lo escucho bien. Okay. ¿Cómo ustedes lo escuchan? Xavier y Arturo. Yo te escucho perfecto, y a Rafi también. Sí, quizás es que se está entrecortando, Rafi. Quizás puede ser, en tu caso, yo sé que tú estás casi en tu computadora pegado, pero que no te déjame un poquito hacia atrás. Déjame ponerme los audífonos. Quizás podemos hacer eso, sí, a ver si eso lo podemos trabajar. Sí, perfecto. Vamos a ver si los muchachos... Úsame 2 segundos. Sí, no, yo creo que está súper bien. Y ahí en lo que hacemos eso, ¿verdad? Me gustaría quizás dar algunos comentarios de lo que ya hemos hablado. Fíjate que cuando hablamos de que se deroga
el código de 1930. Ese código de 1930 tenía una base clara, que venía de un código español que a su vez era de origen francés, ¿verdad? Cuando ahora nosotros pues, comenzamos a estudiar este Código Civil de Puerto Rico del 2020, ¿verdad? Pues lo que podemos ver es que hay muchas cláusulas, algunas de las cuales no tienen procedencia en nuestro código de 1930, ¿verdad? O no tienen procedencia de ningún otro código y son casi cláusulas autóctonas de Puerto Rico, algunas dirigidas, ¿verdad?, a atender temas que quizás ya habían sido atendidos jurisprudencialmente, pero hemos visto que hay muchas cláusulas en donde las jurisdicciones y en donde se basan, pues son de muchos países, ¿verdad? Principalmente Latinoamérica. Hay cláusulas que tienen influencia Perú, Brasil, México, Argentina, Alemania, ¿verdad? Algunas españolas siguen, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que cuando ahora vayamos a ver algunas de estas disposiciones, pues, y queramos, ¿verdad?, entenderlas, ¿verdad?, si no es que están todas claras, ¿verdad?, o queremos ir más allá de lo que fue la intención legislativa y queremos hacer un estudio de derecho comparativo, pues ya no es tan sencillo como que vamos a ver España nada más, tendríamos que ver, ¿verdad?, de dónde provienen muchas de estas cláusulas, que vienen de jurisdicciones variadas. Muy bien. Bueno, sobre las ofertas, ¿verdad? Una de las preguntas, ¿verdad?, más comunes que enfrentamos aquí en la oficina es si una oferta es vinculante, ¿verdad? Y el Código Civil nuevo, pues, contesta esa pregunta, ¿verdad? Mientras una oferta no haya sido aceptada, toda oferta siempre puede retirarse, ¿verdad? Obviamente, para que la aceptación de la oferta sea vinculante y constituya un contrato, pues esa oferta tiene que tener todos los elementos que componen un contrato, ¿verdad? Que de ordinario pues son el consentimiento de ambas partes, ¿verdad? Que haya un objeto, ¿verdad? El objeto del contrato como tal y lo que llaman la causa, ¿verdad? Que no es otra cosa que la consideración, el componente económico, ¿verdad? De compensación a cambio del cual se entrega el objeto del contrato, ¿verdad? Y si la oferta tiene esas tres cosas y la oferta es aceptada, pues ciertamente se configura un contrato que es exigible a nivel judicial, ¿verdad? En su defecto de que adolezca, ¿verdad?, de alguno de esos elementos, pues se podría argumentar, ¿verdad? Y eso pues está por verse cómo lo resuelve el Tribunal Supremo, pero yo me atrevería a argumentar de que si le falta alguno de esos elementos, pues en su defecto se pueda argumentar de que hubo o que existe un contrato preparatorio, ¿verdad? Pero eso depende y es un análisis que hay que hacer caso a caso. Ahora bien, lo que sí trae nuevo, ¿verdad?, el Código Civil del 2020 relacionado con la oferta, es lo que se llama el retiro de la oferta de forma intempestiva. Les confieso que tuve que buscarlo en el diccionario porque no creo que tenía una idea, pero esa palabra ciertamente nunca la había utilizado. Y su sinónimo es a destiempo. Lo que puedo colegir, ¿verdad?, es que aquí se codifica una doctrina que existía ya de un caso muy viejo del Tribunal Supremo de Puerto Rico que se llama Tommy Muñiz versus Copán, ¿verdad?, que no es otra cosa que una reclamación que esgrimió el señor Tommy Muñiz en contra del comité organizador de los Panamericanos para allá por 1978, por negligencia a la hora de contratar. ¿Y qué significa eso en arroz y habichuela? Empezamos a hablar, en todo momento me hiciste pensar de que me ibas a adjudicar la oportunidad de negocios a mí, me hiciste incurrir en un montón de gastos, abogados, suplidores, compromisos, empleomanía, y cuando llegó la hora cero, no te echaste para atrás, no porque no nos pudimos poner de acuerdo en un contrato, sino simplemente porque te echaste para atrás y quizás le quisiste dar la oportunidad entonces a otra persona, ¿verdad? Y ese tipo de retiro, ¿verdad?, de la oferta, es lo que, ¿verdad?, que presumiblemente el código describe como intempestivo, ¿verdad?, ese retiro. Y pues obviamente expone a la persona que retira la oferta irrazonablemente a responsabilidad precontractual, le hace los daños y perjuicios que se le cause a la persona lesionada por ese retiro irrazonable de la oferta. Pregunta común: ¿puedo aceptar una oferta incorporándole a la misma vez modificaciones? La respuesta es no. En arroz y habichuela, pues eso es lo mismo que hacer una contraoferta. El Código Civil atiende ese tema en el artículo 1241. ¿verdad? Este artículo que sigue, que es el 1242, me dio un poquito de gracia, ¿verdad? Porque dice que si se puede revocar una aceptación de una oferta,
Increíblemente dice que sí. Y dice que la forma de hacerlo es que si revoco la aceptación por un medio más rápido que lo utilizado para comunicarla a su recipiente, pues sí, puedo revocar la oferta. Digo, tratando de buscar un ejemplo, pues se me ocurre que mandé por correo regular la aceptación de la oferta y después que la envié, el correo tardó 2 o 3 días en entregar la carta y me arrepentí, pues puedo mandarle un correo electrónico al recipiente de la oferta y pues teóricamente pues la revoco, porque el legislador dedicó tiempo a prever un escenario como ese, pues se me escapa, pero está ahí, pues la utilidad que pueda tener. Próxima lámina, por favor. Este es bien importante. Pregunta es, ¿caducan las ofertas? Y la respuesta es no. Solo si se rechazan o solo si se vence el plazo concedido por el oferente para ello, si es que se incorporó alguno en la oferta. Creo que nos ha pasado a todos, que a veces pues hemos hecho una oferta, pues qué sé yo, para comprar una propiedad, ¿verdad? Y pues informalmente alguien viene y nos dice, no, estoy alto, o el vendedor, no, esa oferta es muy bajita, o no aceptable por la razón que sea, pero al no documentarse ese rechazo de la oferta, pues podemos pasar un mal rato, porque como sobrevive inclusive la muerte del oferente, la oferta, en 6 meses ese mismo vendedor que no consiguió más ningún otro comprador diga, oye, sí, tú sabes, acepto tu oferta. Y no, pues nos puede poner a sudar. Sugerencia, nunca emitamos una carta de oferta sin una fecha de caducidad. Me parece que es importante. Próxima lámina. Okay. Esto es quizás las secciones, las próximas 3 o 4 láminas son las secciones o los articulados, a mi juicio, más escandalosos, por llamarlo de algún modo generoso, de este código, ¿verdad? Empezamos con las cláusulas o los contratos con cláusulas no negociadas. Dice el código que un contrato con cláusula no negociada es un contrato cuyos términos y condiciones surgen de un formulario que ha sido diseñado y redactado por una de las partes, ¿verdad? Establece que sus términos y condiciones tienen que ser asequibles para el contratante que no estuvo a cargo de su redacción y establece una presunción en su interpretación a favor de la parte contratante con menos poder de negociación. Y ciertamente eso pues, presenta unos retos, ¿verdad? Particularmente para ustedes comerciantes que utilicen formas preimpresas. La próxima lámina, por favor, sobre. Este es el tipo de contrato que uno llena, Rafi, por ejemplo, cuando compra un celular o cuando compra un servicio, qué sé yo. No. Este es otro. Eso es lo que le llaman el contrato de adhesión. Es, y voy a los retos que tienen ahora el contrato de cláusulas no negociadas. El único criterio que establece el código, o quizás el más importante, para que se repute como que es un contrato de cláusulas no negociadas, es que un abogado de una de las partes sea el que se encargue de redactar el contrato. Y por lo menos en mi práctica, ¿verdad? Podrán haber quizás otros abogados con experiencias distintas, pero aquí por lo menos el 90-95% de los contratos que se preparan, lo preparo yo o lo prepara el abogado de la contraparte, pero no hay tal cosa que yo redacte una mitad y el otro redacta la otra mitad, ¿verdad? Y entonces pues, es altísimamente peligroso, ¿verdad? Porque como dice ahí en los retos, el punto número 1, la redacción de los contratos casi siempre recae en una de las partes, particularmente el abogado del comerciante o empresario, que es quien redacta ese contrato, ¿verdad? Entonces, si eso es así, pues entonces se activa una obligación de parte del comerciante o empresario de discernir si el contrato es asequible para la contraparte. Y digo, wow, ¿qué significa eso, verdad? Y asequible, se me ocurre, ¿verdad? Hacer una analogía con, no sé si alguno de ustedes pues, conoce el tema de lender liability, ¿verdad? Que en Estados Unidos hay miles de casos de eso todos los años, ¿verdad? Que es que se le impone a las instituciones financieras, ¿verdad? Un deber de debida diligencia, de asegurarse de antes de prestarle dinero a alguien, de que esa persona pues tiene al momento que se hace préstamo una capacidad y una expectativa razonable de que puede repagar el préstamo, ¿verdad? Y entonces, pues de nuevo, hay que esperar a ver qué es lo que dice el Tribunal Supremo sobre esto, ¿verdad? Pero cuando establece la obligación al comerciante o empresario, ¿verdad? O a la parte que generó el contrato con cláusulas no negociadas, que determine si la otra parte puede cumplir con los términos y condiciones y por lo tanto se hace el contrato asequible. Una barbaridad,
porque casi yo tengo que, ¿verdad?, pedirle un credit report, pedirle estado financiero y hacer un análisis financiero de si verdaderamente esa parte tiene o no la capacidad para cumplir con el contrato. Me parece de nuevo que esto va a ser, ¿verdad?, fuente de litigio innecesario y voluminoso, porque la realidad es que de nuevo, si yo le voy a vender a usted un celular o le voy a vender a usted un televisor o le voy a vender a usted, pues no sé, lo que sea, pues, después que usted me pague, pues, ¿por qué yo voy a tener que pasar juicios sobre si usted pues, tenía la capacidad para pagar o ese dinero lo debía utilizar para otra cosa? Y ciertamente pues es preocupante, ¿verdad? Y lo otro que establece es que no se dan criterios para establecer quién es la parte con menos poder de negociación, ¿verdad? Y bueno, se me ocurre el siguiente ejemplo. Yo soy dueño de una mueblería, un casco urbano. Soy dueño de 4 de 5 propiedades en un bloque. Y de esas 4 las tengo destinadas al negocio de mueblería. Necesito la quinta para el crecimiento de mi negocio. Y el dueño de la casita que queda en la esquina sabe eso. Pues me pregunto yo retóricamente, ¿verdad? ¿Quién es la parte en esa relación que tiene más poder, ¿verdad? Si el vecino que sabe que yo no tengo más espacio de crecimiento y básicamente puede cobrar lo que sea por su casa porque yo no tengo más remedio que pagárselo, o si es el dueño del negocio, simplemente porque tiene más dinero posiblemente que el dueño de la casita, ¿verdad? Y todas esas son preguntas que el Código de 2020 pues no contesta y que pues, el Tribunal Supremo, ¿verdad?, de aquí a que llegue el primer caso sobre esto, pues pasarán unos años, ¿verdad? Y ciertamente pues la servidumbre o certeza jurídica pues, se va al suelo. Sí, sobre ese particular, fíjate que el memorial explicativo pues tampoco ayuda mucho a tratar de aclarar esas interrogantes que Rafi menciona, ¿verdad? Básicamente lo que te dice es que esa provisión lo que intenta es establecer parámetros de protección para el contratante y reconoce por el uso importante que se le da a este tipo de contratación en Puerto Rico, ¿verdad? Yo coincido de que básicamente pues, se refiere a cláusulas en particular, ya sea el contrato de adhesión o no. O sea que todas estas dudas de cuándo aplica o no aplica, pues habría veremos a ver cómo, ¿verdad? Se interpretarán en su momento. Muy bien. Próxima lámina. Rafi, hay una pregunta de uno de nuestros escuchas, ¿verdad? Dice, si envío una propuesta o contrato de servicios y no firman la propuesta, pero pagan las facturas que se hacen basado en ese contrato no firmado. Hay duda si se llegó a un acuerdo por el hecho de que paga mensualmente por los servicios sin firmar el documento. O cuál es el riesgo más allá de que deje de pagar los facturados. Es de servicios, mencionaste sí. la propuesta, ¿no? Uh-huh. Bueno, la buena noticia sí, el caso que puede pasar que uno envía propuestas, nunca te la firman, no firman el contrato, pero tú das el servicio y te están pagando. ¿Qué sucede? La buena noticia es que sí, se da la figura de la aceptación tácita, ¿verdad? Particularmente si los pagos que hace el cliente, ¿verdad? Pues corresponden con los pagos que se exigen o se presentan en la propuesta. La mala noticia, que la vamos a compartir ahorita cuando entremos en la figura del contrato de servicio, es que ausente de la propuesta un término definido, el cliente teóricamente pues, se puede reservar el derecho en cualquier momento de dar por terminado el contrato. Y respectivo del periodo de tiempo que pueda terminar, completar la faena, ¿verdad? Obviamente hay unas protecciones, ¿verdad? No es que te va a dejar descubierto. El cliente pues tiene que pagarte, ¿verdad? Lo que se haya incurrido hasta el momento, ¿verdad? Y reembolsar los gastos que se hayan incurrido hasta el momento. Pero hay esa debilidad, sí, ciertamente la mejor práctica, ¿verdad? Una propuesta aceptada, aunque sea con un correo electrónico, no tiene que ser ni firmada, pues ciertamente se configura un contrato y esa es la mejor práctica, ¿verdad? Pero la respuesta es que sí, que se configura también con el pago porque se reputa que hay una aceptación tácita. No sé si eso contesta la pregunta. Bueno, la próxima figura es lo que se llama el contrato celebrado por adhesión, ¿verdad?
Y este es un poquitito más escandaloso todavía que el contrato de cláusulas no negociadas, ¿verdad? Esta figura ya existía en el código del 30 y en el contrato de adhesión, pues básicamente lo que decía el código del 30 era que en tanto y en cuanto un contrato adolecía de ambigüedad, esa ambigüedad se iba a interpretar a favor de la parte menos poderosa en la relación, ¿verdad? Le hace la parte que no generó el contrato preimpreso, ¿verdad? Y aquí es donde tú hablabas ahorita, Juan Carlos, ¿verdad? De cuando uno iba a comprar el celular, ¿verdad? Que de binario, por ahí no hay espacio ninguno para negociar, ¿verdad? Es usualmente un contrato preimpreso o predispuesto donde uno firma y ahora mismo son hasta electrónicos, ¿verdad? Ya no ni siquiera en papel y uno ni los lee, ¿verdad? Pero ahora se le añade un ingrediente que es bien peligroso y es las cláusulas que se describen como abusivas y que son especialmente anulables, ¿verdad? Ahora, en tanto y en cuanto un contrato se repute como un contrato de adhesión, el Código Civil ha identificado ciertas cláusulas que de su faz se van a reputar anulables, ¿verdad? Y hay algunas, ¿verdad?, que son obvias, pero lo que más preocupa es que es un listado que no es taxativo, que no es exhaustivo, y por lo tanto está abierto, ¿verdad?, la credibilidad de nosotros, ¿verdad?, como abogados o abogadas representando deudores, ¿verdad?, o deudoras, de esgrimir básicamente que X, Y, Z cláusula constituye una cláusula abusiva y especialmente anulable. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Están ahí en la presentación. Bueno, hay unas que son obvias. Concho, si la cláusula no es legible, pues no se puede requerir ¿verdad?, su exigibilidad. Obviamente, pues, establecer un contrato que yo me reservo la autoridad de modificarlo o enmendarlo unilateralmente, pues eso, y no tener contrato, pues exactamente lo mismo. Puedo entender, ¿verdad?, la línea de pensamiento en ese sentido. Pero ya en la 3 entramos en terreno un poquito más pantanoso, ¿verdad? Las cláusulas que prohíben instar causas de acción, que restringe defensas o medios de prueba, o que invierte la carga de la prueba. Ciertamente es preocupante porque, por ejemplo, ahí yo puedo, ¿verdad?, y se hace todos los días, incluir secciones de renuncia, de que no quiero que se vea, si vamos a litigar en el Tribunal Federal, las partes voluntariamente renuncian a un juicio por jurado, ¿verdad? Y bueno, si eso se convierte ahora en una cláusula abusiva y especialmente anulable, pues cuare, si esa renuncia pues va a ser o se va a reputar como legal por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los famosos liability waivers, ¿verdad? Donde por ejemplo, por los celulares, voy y compro un celular, el celular no funciona, pues yo estoy seguro que ahí es cuando, en la lectura de la letra chiquita del contrato de adhesión, ¿verdad?, pues debe haber un lenguaje que cualquier reclamación, ¿verdad?, asociada con el uso del celular se limita al costo del equipo, ¿verdad? Pues ahora teóricamente esa es una cláusula, ¿verdad?, abusiva y que es especialmente anulable. Y así por el estilo, ¿verdad? Pues hay una serie de cláusulas, ¿verdad?, que les invito a que por favor miren sus respectivos contratos, aquellos de ustedes que tengan contratos de adhesión que utilicen rutinariamente en sus respectivos negocios, ¿verdad?, y que los visiten en función de estas que están aquí enumeradas, ¿verdad?, y que los miren con cautela, ¿verdad?, en función, junto con sus abogados o abogadas, ¿verdad?, en función de esta nueva tónica que trata de perseguir este código de 2020, ¿verdad?, donde pues, se le están dando unos derechos, por no decir defensas, ¿verdad?, a las partes que incumplen con un contrato, ¿verdad? Y me sospecho que, ¿verdad?, que estas cláusulas, ¿verdad?, van a ser mal utilizadas en el futuro, ¿verdad? Habrá quien las utilice bien, ¿verdad?, y que verdaderamente amerite la protección, pero también habrá el que las utilice viciosamente para viciosamente no cumplir con un contrato. Y litigar un rato y posponer, ¿verdad?, el cobro o lo que sea la gestión que se está buscando vindicar judicialmente, ¿verdad? Próxima lámina, por favor. Sobre eso, Rafa, a mí lo que me gustaría aclarar es que fíjate que estas cláusulas abusivas solamente operan en el contexto de un contrato de adhesión, ¿verdad? Y pues para eso hay que entender cuáles son los elementos que caracterizan los contratos de adhesión, ¿verdad? Y son 4, que básicamente que es que el contenido es obra exclusiva de una parte, ¿verdad? El contenido se ajusta a un modelo estándar que es utilizable en muchos contratos.
que la parte que predispone los términos es preponderante o dominante en la negociación, ¿verdad? Y que la oferta no es discutida, es o se acepta o se rechaza, ¿verdad? Cuando estamos en un contrato que básicamente reúne esos 4 elementos, pues estamos ahí ante la figura del contrato de adhesión y ahí pues entran estas 2 provisiones particulares de los contratos de adhesión a ser extremadamente pertinentes para evaluar si dentro de esos contratos que cumplen con estos elementos, pues entonces, pues yo tengo cláusulas que serían anulables bajo este nuevo concepto de cláusulas abusivas. Sí. Hay 2 preguntas corriendo, Rafi. Sí, una tiene que ver con la cláusula, con el tipo de contrato que mencionaste anteriormente de la adhesión. Sí, de pregunta aquí cláusulas no negociadas. Correcto. Pregunta una persona si se puede incluir una cláusula en el contrato que aunque una de las partes del contrato, como normalmente ocurre en el proceso de los negocios, se pueda poner una cláusula que diga que el contrato fue negociado entre las partes y ambos contaron con asesoría legal como para subsanar el que después se pueda pedir algún tipo de rescisión de contrato o remedio. Una cláusula como esa funcionaría. Yo diría que no puedo garantizar de que funcione, pero ciertamente es altamente recomendable, ¿verdad? Incorporarlo ahí, porque ante la defensa de que estamos frente a un contrato de adhesión, ¿verdad? O una cláusula abusiva especialmente anulable o ante un contrato de cláusulas no negociadas, ¿verdad? Pues el suplir eso o contrarrestar eso con una representación y garantía, ¿verdad? Del deudor o de la parte contratante a los efectos de que estuvo debidamente asesorado por abogados, de que tuvo oportunidad de leer el acuerdo, de que entendió todo y cada uno de sus términos y condiciones, de que de algún modo no está haciéndolo bajo ningún tipo de compunción, de obligación más allá de querer hacer negocio. Pues ciertamente todas esas cosas ayudan, ¿verdad? Lo que pasa es que volvemos y caemos en lo mismo, ¿verdad? Como estamos ante una cláusula que no tiene precedente en el Código del 30, es muy difícil tratar de predecir con certeza, ¿verdad?, cómo el Tribunal Supremo pues, va a responder a este tipo de cosas, ¿verdad? Así que, de nuevo, pues, un poco es tratar de protegernos con la redacción y esa forma que sugiere la persona que hace la pregunta, pues sí, definitivamente es importante incorporarlo ahí. Hay otra pregunta. En los contratos a ver este tipo de cláusula de no construction against draftmen, ¿verdad? Que lo que busca también es mitigar eso, ¿verdad? De que, oye, yo controlé la redacción de este contrato, pero por el hecho de que yo la controlé, no implica que tú no tuviste oportunidad ni de revisarla, ni con tu abogado, ni tú, ni de entenderla, ¿verdad? Obviamente, cuando estamos en un contrato con cláusulas generales, eso habla de un formulario, ¿verdad? ¿Cuán amplio es esa disposición y a qué tipo de relaciones contractuales pues aplica? Lo veremos porque no está del todo claro. A mí me gustaría mencionar un momentito, parte del ejercicio de este código es que, como vamos a ver más adelante, hay muchos más contratos enumerados y lo que busca también es que obviamente en la libertad de la contratación pues se atiende la voluntad de las partes, pero al haber tantos contratos enumerados, cuando tú coges un contrato, lo evalúas y lo encajonas básicamente en uno de los tipos de contratos que está en el código, y entonces luego de que tú puedes identificar qué tipo de contrato es, esas normas están definidas entonces, o sea que no necesariamente, pues, hay que ver obviamente cómo se va a expresar el tribunal al respecto, pero puede que ese tipo de cláusula pues no necesariamente le dé la libertad que busca la parte. Hay otra pregunta en cuanto a los contratos de adhesión y lo que tiene que ver con cuando son contratos sobre pólizas de seguro. Si ese tipo de contratos se va a seguir manejando por el Código de Seguro o esto lo puede gobernar. Buena noticia es que el código, y lo vamos a discutir un poquito más adelante, el código 20 de 2020 tipifica como contrato específico el contrato de seguro, ¿verdad? Es lo que llaman el contrato aleatorio, ¿verdad? Y allí específicamente dice que nada de lo aquí dispuesto va a contradecir las normas contenidas en el código de seguro, ¿verdad? Que entendería yo, ¿verdad? Que en tanto y en cuanto pues,
me imagino la preocupación de la persona, en tanto y en cuanto el contrato de seguro, ¿verdad? Pues es un contrato preaprobado por el comisionado de seguros de Puerto Rico, ¿verdad? Pues pensaría yo que eso le imprime al documento una garantía, ¿verdad? Una presunción de corrección, de validez y de que ninguna parte se está aprovechando de otra, ¿verdad? Y pues, de nuevo, eso es mi opinión, ¿verdad? La opinión importante aquí es la del Tribunal Supremo. Y de nuevo, no dudo que en el futuro, ¿verdad? Pues abogados y abogadas, ¿verdad? Haciendo su trabajo creativo, impugnen alguna que otra cláusula de ese contrato de seguro, ¿verdad? Aduciendo de que es una cláusula abusiva y que por lo tanto debe ser o debe considerarse como especialmente anulable. Pero ciertamente pues, estoy especulando, ¿verdad? Bueno, nadie tiene ese conocimiento. Entonces, aquí viene el artículo que yo le llamo del ay bendito. Aquí dice que es la lesión por ventaja patrimonial desproporcionada. Tiene tamaño nombre, ¿verdad? Y dice que un deudor puede pedir la anulación o la revisión de un contrato, ¿verdad? Si puede probar que la otra parte se aprovechó indebidamente de su necesidad, de su inexperiencia, de su condición cultural, de su dependencia económica o de su edad avanzada, ¿verdad? Y que como consecuencia de ello, la primera parte pues, tiene una ventaja patrimonial desproporcionada y sin justificación, ¿verdad? Entonces, me pregunto yo, ¿verdad? Si yo estoy en una condición de necesidad y tengo una dependencia económica extrema y lo que me queda es mi casita y pues la voy a vender y el que la compra pues negocia bien duro y pues paga, ¿verdad? Pues por debajo de lo que inclusive pues vale o está tasada la propiedad. Pues me sospecho que en su momento, si esa persona se arrepiente de la compraventa, o sea, porque se pegó en la loto, porque mejoraron sus circunstancias económicas y quiere recuperar su casa para atrás, pues tiene una herramienta aquí, ¿verdad? Para tratar de recuperar y que se dictamine por un tribunal la anulación de esa escritura de compraventa. Y ciertamente me parece a mí, obviamente también en la modalidad de incumplimiento, pues yo incumplo con un contrato de X naturaleza, donde yo soy el obligado, donde yo soy el deudor, y reclamo de que pues, estoy en extrema necesidad o que se aprovecharon en la negociación de mi inexperiencia o de mi dependencia económica o de mi edad avanzada y que eso justifica que yo incumplo con el contrato, ¿verdad? Y eso pues, en honor a la verdad, pues de nuevo, otro tema, ¿verdad? Que va a ser motivo de litigación, a mi juicio de manera un poco viciosa, si hubiera tomado un poquito más de cuidado en la redacción de ese articulado, dejando meridianamente claro qué es lo que persigue, pero de nuevo, ahí yo creo que la palabra crítica, ¿verdad? Es cuando dice dolosamente, ¿verdad? Y ya eso existía en el Código del 30, cuando se habla de dolo, pues se habla de fraude, ¿verdad? Y si induzco a una persona a hacer un negocio producto de un fraude, pues claramente ese negocio debe ser nulo o anulable, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con desventaja económica, no tiene nada que ver con edad, no tiene nada que ver con inexperiencia, ¿verdad? Pero es una forma mucho más fácil o mucho más clara, a mi juicio, de codificar el derecho. Pero nada, dice con lo que dice, así que pues, vamos a ver qué pasa. Yendo entonces a la próxima lámina, Xavier. Aquí hay un tema, ¿verdad? Que es nuevo, ¿verdad? Y aquí estamos entrando un poquito en el área de la compraventa, ¿verdad? Y esta sección o artículo 281 habla específicamente de lo que se llama la transmisión del riesgo. Dicho de otro modo, ¿quién asume el riesgo de destrucción de la cosa vendida? Ejemplo, yo vendo mi casa, se la vendo a Xavier, llegamos al cierre y le digo, Xavier, esto bendito, no he logrado terminar la mudanza, firmamos ahora y me das un par de días en lo que yo termino de sacar mis cosas. Y Xavier me dice que buena gente, sí, no hay ningún problema. Dios no lo quiera, pasa un temblor y la casa se viene al piso. En ese escenario, la responsabilidad del riesgo de pérdida de la cosa no es de Xavier que ya compró la casa, sino es del vendedor, ¿verdad?
Y ciertamente, pues eso es un cambio importante en términos de la doctrina que había en el Código del 30, ¿verdad? También habla ¿verdad? Materia de propiedad de muebles, ¿verdad? Las sofisticaciones, bueno, que no son tan importantes, dependiendo de dónde el vendedor envía la cosa, si la envía a un lugar distinto, si la envía donde la pidió el comprador y demás, pero nada, creo que lo más importante es lo que les acabo de explicar. Próxima lámina. Fíjate que, y ahí el propio memorial, cuando discute esta cláusula, lo que recomienda a la parte, oye, pónganse de acuerdo y pónganse en el contrato quién es el que asume el riesgo de la destrucción de la cosa, porque de lo contrario, básicamente, pues la regla es que el que tenga la posición de ella es el que la asume, ¿verdad? O sea, que pensaría yo que en todos esos contratos, pues debería estar eso definido. Sí, es curioso porque si miran la redacción del Código Civil, ¿verdad? Pues tiene las secciones y tiene lo que menciona Xavier, que es el memorial explicativo, ¿verdad? Y es en ese memorial explicativo donde, ¿verdad? La legislatura pues hace divulgación, ¿verdad? De las fuentes del código, ¿verdad? Y es allí donde dice, este artículo proviene del Código Civil de Francia, con una porción del Código Civil de Perú, con una porción del Código Civil de Luisiana, con una porción del Código Civil de España y una porción del Código Civil de Argentina, ¿verdad? Y entonces, pues desde el punto de vista, como dijo Xavier hace un ratito, desde el punto de vista de yo como profesional del derecho, poderle decir a usted, oiga, esto el Tribunal Supremo lo va a resolver de X o Y forma, o preveo que lo pueda resolver la controversia en particular de X o Y forma, pues tengo que convertirme literalmente en experto, ¿verdad? De los precedentes judiciales, de todas esas jurisdicciones, familiarizarme con ellos, para entonces, en función de eso, tratar de predecir cómo el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a interpretar una cláusula de este Código Civil de 2020, ¿verdad? Y eso va a ser así y va a permanecer así hasta que pase con lo que ocurrió en el Código del 30, ¿verdad? Que después de un número significativo de años, pues se cree un acervo de opiniones del Tribunal Supremo suficientes como para que haya una estabilidad, una certeza jurídica en el país, ¿verdad? Cambiando un poquito el tema, hablamos del tema de los bienes inembargables, y así lo dice el código. Yo prefiero decir bienes que no son embargables, pero vamos. Y hace una enumeración taxativa, ¿verdad? De cuáles son los bienes que un acreedor abusador no puede embargar, ¿verdad? El hogar seguro o homestead, ¿verdad? Eso ya existe, se hace por escritura pública sobre la primera residencia de uno, ¿verdad? Se hace una reserva de $10,000 para la guardia de la casa y los domésticos, incluida la nevera, la cocina y otra serie de cosas, cuadros, bla, pero hasta un monto de $10,000, la vestimenta del personal del deudor y su familia. Y ahí por el estilo hay un montón, ¿verdad? De varios activos, ¿verdad? Que no son objeto de ser embargados, ¿verdad? Pero vehículos de motor, herramientas de agricultores, y nada, eso lo pueden mirar después con calma. Pero lo que sí nos llama la atención, que puede ser de interés para ustedes, en lo que respecta a las cuentas IRA y en lo que respecta a los planes KIO, ¿sabes? Yo creo que si ven lo que aparece en la letra J y en la letra K, pues en lo que respecta a las cuentas de retiro individual, pues sabemos que no son embargables. Pero se crea la duda en lo que respecta a los planes de jubilación cubiertos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los planes KIO no necesariamente tienen que estar necesariamente cualificados por la ley federal. Se pueden cualificar solamente por la ley de Puerto Rico. Entonces, pues alguien pudiese entender de que definitivamente lo que yo tengo depositado en mi plan KIO, pues sí, estaría sujeto, puede estar sujeto a embargos de parte de mis acreedores, ¿verdad? Y eso es algo, ¿verdad? Que creo que es un error, ¿verdad? Porque no veo por qué la distinción de si está cualificado a la ley local o a la ley federal para que se proteja o no se proteja. Pero, de nuevo, habrá que esperar a que llegue a que uno, la legislatura enmiende eso, o dos, que el Tribunal Supremo lo interprete y haga extensiva por analogía la protección a los planes de jubilación locales, ¿verdad? Sí, ahí, Rafi, básicamente, ¿verdad? Unos comentarios. Este laundry list que está ahí, pues muchos de ellos vienen del Código de Enjuiciamiento Civil, que ya tenía unas protecciones particulares. Lo que se hacen es que se mudan para acá, para el Código Civil, y pensaría yo que sustituye aquella, aunque no se mudaron todos, ¿verdad? O sea, que aquellos que se habrán quedado, pues, prevalecerán.
En cuanto a la IRA, entiendo yo que el Código de Rentas Internas ya tenía una protección. Y en cuanto a este número K, que básicamente lo limita a que esté cubierto por una ley federal, ¿verdad? Eso es lo que va a provocar en aquellos planes de retiro en donde pues, pensaría yo que no aplique ERISA, ¿verdad? Muchos de ellos están estructurados a través de la figura del fideicomiso. Pues eso provocaría que entonces uno haga un análisis, ¿verdad? De si dentro de la ley de fideicomisos, pues sí están protegidos. La ley de fideicomiso tiene un artículo particular que protege contra embargos, ¿verdad? Pero habría que entonces entrar a la constitución de ese fideicomiso a ver si se cumplen con las condiciones que ahí se provee. Pero es interesante que te hace la distinción, ¿verdad? Y al que pues no quiera mirar pues las otras leyes especiales, pues ciertamente ahí de entrada pues parece que tienes un permiso para embargar planes de retiro, ¿verdad? Muy bien. Próxima lámina, por favor. Acciones personales, ¿verdad? Esto es lo que tiene que ver con los términos prescriptivos, ¿verdad? Bajo el Código Civil de 1930, desde el momento en que yo incurría en un incumplimiento de contrato, ¿verdad? La parte adversamente perjudicada tenía la friolera de 15 años para decidir si me demandaba o no, ¿verdad? Con los retos que eso presentaba, ¿verdad? De que alguien me demande 14 años después del evento, a lo mejor por mi política de destrucción de documentos, pues ya todo eso, los papeles asociados con esa contratación, pues lo destruí y casi estoy en un estado de indefensión. Pues la buena noticia es que bajo el Código del 2020, pues ese término prescriptivo se reduce de 15 años a 4 años, ¿verdad? Y eso pues ciertamente pues son buenas noticias, ¿verdad? La otra noticia es que hay acciones que no prescriben, como la acción para pedir la herencia de su partición, la división de cosa común y el deslinde de las propiedades contiguas, ¿verdad? Que no necesariamente es materia de obligaciones y contratos, pero nos llamó la atención de que ahora son acciones que no prescriben nunca. Próxima. Ahora entramos al tema, ¿verdad? De los contratos típicos o contratos en particular. Cuando yo estudiaba eso se llamaban los contratos especiales, ¿verdad? Empezamos con la compraventa, ¿no? Xavier. Okay. ¿Cuáles son los cambios, ¿verdad? Fundamentales? De que pues, en el contrato de compraventa el articulado se redujo ultra significativamente. 40 y pico de secciones que tenía el Código del 30, ahora creo que hay 18. Si no me falla la memoria. Nos llama la atención el artículo 1278. ¿Puedo vender un bien ajeno? Pues, por alocado que suene, pues sí. Se establece que puede ser objeto de compraventa bienes presentes o futuros, propios o ajenos, ¿verdad? Obviamente, si no logro convencer a su dueño, ¿verdad? Real, que me lo venda a mí, para entonces yo vendérselo a quien me comprometí a vendérselo, pues tengo un incumplimiento de contrato, ¿verdad? Con los daños y perjuicios que eso conlleve, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica de negocio detrás de eso? ¿Por qué codificaron eso? Pues honestamente no le encuentro la razón de ser, particularmente lo que tiene que ver con los bienes ajenos, ¿verdad? Obviamente, respecto a bienes presentes o futuros, pues sí lo puedo entender, ¿verdad? Los futuros, pues yo soy un artista y alguien me comisiona una obra de arte, pues oye, puedo pactar desde ahora vendérsela a X precio, una vez esté lista, ¿verdad? Y es un bien futuro en el sentido de que la obra de arte no existe, la tengo que pintar o la tengo que esculpir o lo que sea, ¿verdad? Y ahí se hace sentido, pero ¿por qué yo voy a formalizar un contrato con alguien para venderle algo que no me pertenece a mí? ¿Cuál es la lógica de negocio? Llevo un ratito pensando y no la encuentro. El artículo 1279 habla de si se permite o no vender bienes que se encuentran en litigio, y la respuesta es que sí, que no hay ningún tipo de problema con vender un bien que esté en medio de un litigio, pero ciertamente pues tenemos la obligación, ¿verdad? Que eso estaba, creo yo, subsumido en el Código del 30, de obrar de buena fe y obviamente pues hacer la divulgación al comprador, ¿verdad? De que existe ese litigio y hacer la divulgación de cómo ese litigio pues, puede afectar el bien que está en controversia. Pero definitivamente se puede. Obviamente la eventualidad de que se pierda la posesión por razón del litigio, pues ciertamente el vendedor responde de los daños y perjuicios que le cause por esa situación al comprador. Esta es una, ¿verdad?, bastante interesante. Artículo 280. Estaba pensando en las tiendas de
de empeño. Dice, si compro un artículo en una tienda y resulta que el dueño era otro, ¿puedo reivindicar el bien? ¿Puedo, o sea, piensen que yo tengo una casa de empeño, adquirí de alguien que me trajo un reloj, lo vendo hacia el frente y después resulta que el reloj era robado. La persona que sufrió el robo no puede ir al comprador de ese reloj en la casa de empeño y exigirle que lo devuelva. No está sujeto a la restitución, ¿verdad? Obviamente sí, el dueño de la casa de empeño pues responde contra quien, o sea, el dueño de la casa de empeño puede ir en contra de quien lo vendió ilícitamente. Exacto, este artículo como tal, ¿verdad? Lo que busca es que el que compró ese artículo en la tienda, pues luego no se vea obligado a devolverlo, ¿verdad? Por el mero hecho de que pues quizás el artículo era un artículo que se había extraviado, que se lo habían robado. Eso no incide que el vendedor pueda responder, ¿verdad? Bajo alguna ley, algún acto delictivo o algo, cuando vende cosas que sean robadas o que no les pertenezcan, ¿verdad? Claro. Próxima. Entonces, lo que respecta a la garantía, ¿verdad? Que pueden ser de dos tipos, ¿verdad? De goce y de gozo pacífico o de goce útil, ¿verdad? Juan Carlos, ¿tú estás ahí? Rafi, ahora mismo por lo menos yo se frizó y no te escuchaba. No, ¿Me oyen está bien. ahora? Está bien, te escucho bien, sí. Ok. Xavier, aquí, si quieres darle tú a esta lámina, porque aquí está pasando algo raro. Yo ahora mismo está todo, no se Aquí. proyecta. Ya regresó. Está la gente comentando. Sí, fue que se frizó, pero ya está todo el mundo Ya allí. está. Ok. Nada, estaba diciendo que las garantías, ¿verdad? Ahora tienen un término de 4 años si se trata de un bien inmueble, ¿verdad? O de 6 meses si se trata de propiedad mueble, ¿verdad? En lo que respecta el bien inmueble, ¿verdad? Pues la garantía es la típica, lo que llamamos evicción y saneamiento, ¿verdad? En lo que respecta a la evicción, ¿verdad? Es que cuando yo entrego la propiedad, pues tengo que entregar la posesión, ¿verdad? A menos que hayamos pactado los contratos en el contrato de compraventa y obviamente me responsabilizo de sacar a quien sea que esté ocupando indebidamente la propiedad, si es que fuese ese el caso, y respondo por los daños y perjuicios que eso le cause al comprador. En lo que respecta a propiedad mueble, pues básicamente 6 meses, ¿verdad? Donde pues yo le garantizo al comprador de que lo que compra pues sirve para los propósitos y para los usos que yo se los vendí, ¿verdad? Esos términos pueden ampliarse por mutuo acuerdo entre las partes. Lo que no puede hacer es reducirse. Por lo tanto, tenemos que mirar nuestros contratos de garantía, ¿verdad? Particularmente lo que respecta a propiedad de muebles, si me dedico a vender propiedad de muebles y si tengo una garantía de menos de 6 meses, esta es una de esas áreas donde como decíamos al principio, si la cláusula va en contra de la ley, la moral o el orden público, pues corremos el riesgo de que el tribunal la repute como nula, ¿verdad? Y si la reputa como nula, pues entra en los 6 meses. Obviamente, en cuanto a las acciones sobre menor o mayor cabida, pues el código establece las distintas maneras de pautar el precio. O sea, si tú pautas el precio alzado, esas acciones, pues, las puedes llevar, las de sobre menor o mayor cabida. Si tú estipulas el precio en términos de la cabida de la propiedad, el código dispone que si la diferencia en esa cabida está por debajo del 5%, pues el comprador tiene que pagar esa diferencia en términos proporcionales. Ahora, si se excede en más de un 5%, el comprador tiene la alternativa tanto de o pagarlo o resolver el contrato. Muy bien. ¿Cuál es la próxima lámina? Es el contrato de suministro. Esto es los contratos de suministro, ¿verdad? Pues han existido
de tiempo inmemorial, pero es la primera vez que este contrato se codifica dentro de nuestro Código Civil, ¿verdad? Obviamente, pues es la obligación de lo que se llama ahí el suministrante, ¿verdad? La persona que se obliga a proveer el servicio o el bien objeto del suministro, ¿verdad? A entregar ese bien o servicio de manera periódica continua al suministrado, ¿verdad? Otra cosa que el recipiente del bien o del servicio, ¿verdad? Aquí encaja, ¿verdad? En materia de servicio, pues los contratistas independientes, ¿verdad? El código dice que ausente que se haya convenido en el contrato, ¿verdad? Pues cualquiera de las partes puede resolver el contrato de suministro en cualquier momento, ¿verdad? Pero establece un término máximo de 10 años, ¿verdad? En términos del término máximo que se puede pactar. Este contrato, ¿verdad? Como pueden ver, la definición de lo que es un contrato de suministro, pues es relativamente vaga. Y está por verse cómo se diferencia, por ejemplo, un contrato de suministro de un contrato de distribución, ¿verdad? Donde el suministrante es el principal, ¿verdad? Que de algún modo le hace disponible su mercancía para la venta al distribuidor para su reventa aquí en Puerto Rico. Y pues, esto también pudiese ser, ¿verdad? En un área gris en este código de 2020, que pues hay que mirarla con algo de cuidado, particularmente aquellos de ustedes que están en el negocio de distribución. Próximo slide. El contrato de donación, ¿verdad? Que no es típicamente, ¿verdad? Algo que de ordinario para empresarios o comerciantes pues sea relevante, pero se establece ahora por primera vez en el código del 20 de que la donación ahora es un contrato. Y una vez se formaliza, le hace verbal o por escrito, el donatario, ¿verdad? El recipiente de la donación puede exigir la donación, ¿verdad? Así que, pues, cuidado, ¿verdad? Con lo que prometemos donar por ahí, porque nos pueden compeler judicialmente a hacerlo si después no nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces habla también, ¿verdad? De lo que son los actos mixtos, ¿verdad? Donde por ejemplo, pues si yo tengo una casa que vale $150,000, ¿verdad? Y se la vendo a un hijo mío por 50, pues, presumiblemente en atención a que es hijo mío, pues ciertamente los primeros $50,000 se rigen por la figura de contrato de compraventa y los otros 100, pues en mi ejemplo, se rigen por el contrato por las reglas del contrato de donación, ¿verdad? Con las implicaciones que ello pueda tener. Fíjate que en la donación estaba regulado, pero como un acto de liberalidad, ¿verdad? Ahora lo que se hizo principalmente es que, como menciona, pues se regula como un contrato entre las partes. Hablando un poquito, cambiando de tema, vamos al contrato de préstamo, ¿verdad? Y yo creo que esta sí es una corrección que hace sentido, ¿verdad? Ahora el contrato de préstamo nace cuando la parte lo pacta, no necesariamente cuando haya el desembolso de la suma de dinero. Y eso ahí hace mucho sentido, por ejemplo, pues los contratos de préstamo que se hacen para línea de crédito, ¿verdad? Donde pues yo pacto y el banco me hace disponible una línea de crédito, pero no necesariamente al cierre. Yo giro contra la línea, ¿verdad? Y eso pues se ajusta, ¿verdad? El lenguaje nuevo a la mejor práctica, ¿verdad? Bancaria y de acreedores, ¿verdad? En Puerto Rico el día de hoy, ¿verdad? Obviamente, ¿qué efecto práctico tiene esto? No necesariamente se limita a líneas de crédito, ¿verdad? Que si el acreedor, habiéndose pactado el contrato de préstamo, no ha desembolsado la totalidad del préstamo, hablando ya de un préstamo, no una línea de crédito, no ha desembolsado la totalidad del préstamo. Posteriormente, si el acreedor no desembolsa el remanente del préstamo de manera oportuna, pues se expone al cumplimiento específico, una acción de cumplimiento específico y una acción de daños y perjuicios por los daños, ¿verdad?, que pueda causar ese incumplimiento. Claro está, ¿verdad? Como dice ahí, pues está sujeto al good standing, ¿verdad? Dicho esto, pues si yo tengo un contrato de préstamo, como ustedes saben, de ordinario, pues se le incorporan unos financial covenants, ¿verdad? Unos acuerdos financieros, ¿verdad? De loan to value, de to equity, de distintos tipos de ratios que le dicen en inglés, que obviamente es una condición sine qua non el que esté en cumplimiento con eso para que no se me repute que estoy en incumplimiento del contrato de préstamo. Mientras eso sea así, mientras esté en cumplimiento, el acreedor no se me puede echar para atrás.
Respecto al artículo 1328, que es el que habla de si se pueden cobrar o no intereses usureros, pues la realidad objetiva es que no, ¿verdad? Y esto mucha gente no lo conoce, pero el riesgo de cobrar intereses usureros es que se penaliza al vendedor, a la persona que desembolsa el préstamo, y solo queda obligado a repagársele el 75% del principal. Y a modo de castigo, el remanente del 25% del principal va para el Departamento de Hacienda. Así que, y obviamente la cláusula de intereses se tiene por no puesta y se reduce pues, no solamente el ingreso, sino que se penaliza en su principal. Esa cláusula es un poco diferente a cómo operaba el interés por usura, ¿verdad? Bajo el código del 30. Importante que hay leyes especiales, por ejemplo, la ley de corporaciones te dice que las corporaciones no podrán levantar esto de la defensa del interés usurero, o sea que habría siempre, hay que mirar, ¿verdad?, cuáles son las partes contratantes y cuál es el negocio, a ver si existe una ley especial que sí te lo permita. De igual forma, pues siempre ha estado el tema de si esto es un negocio que se rige bajo el Código de Comercio o el Civil. Vemos que bajo este Código del 2020, a propósito, ¿verdad?, muchas relaciones mercantiles están tipificadas, ¿verdad?, ahora o reguladas en el Código Civil. Así que eso, pues, dará de qué hablar. Contrato que se va a ver impactado quizás por estas disposiciones también es el contrato de construcción y desarrollo, por ejemplo, donde pues, tú pactas con el banco el financiamiento para el desarrollo de un proyecto, entonces pues tienes que ir presentando, por ejemplo, certificaciones para cada uno de los desembolsos y pasa un periodo de tiempo significativo desde la firma del contrato y el perfeccionamiento a los desembolsos. Muy bien. Pasemos entonces al contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento se eliminan las figuras de arrendamiento de obra, en otras palabras, el contrato de construcción, y ahora se tipifica como un contrato aparte, y se elimina también el arrendamiento de servicios. Ambos pasan a ser contratos típicos, ¿verdad?, que vamos a discutir en un segundo, ¿verdad? Ahora bien, cambios importantes. El arrendamiento de un inmueble, si no se pacta a término, yo nunca he visto que eso pase, ¿verdad?, pero si pasara, pues se considera por operación de ley de que el contrato fue celebrado por un año, ¿verdad? En el artículo 1334 se deroga específicamente el precepto legal de lo que se llama venta, quita, renta. Quiere decir que si Juan Carlos, por ejemplo, pues es dueño de un mall o de un edificio, debo decir, y desde ese edificio yo opero un supermercado y Juan Carlos decide vender su propiedad, teóricamente el nuevo dueño puede exigirme a mí que yo desaloje. Ese principio se eliminó de este nuevo Código Civil y para que opere solamente es necesario que esté pactado por escrito, ¿verdad? Ojo a ustedes, a aquellos de ustedes que sean arrendatarios, ¿verdad? De que obviamente, pues, si tienen esa situación, cuando formalicen sus nuevos contratos de arrendamiento, se aseguren que no se incorpora una cláusula donde se le dé al arrendador el derecho de que la venta quite la renta, ¿verdad? Y obviamente si usted es el arrendador, pues quiere incorporar eso ahí para no tener amarrado al nuevo comprador, al inquilino que esté en el sitio, ¿verdad? Entonces, más allá de eso... Ahora entonces o sea, tiene que respetar el nuevo comprador el contrato con el que compra el inmueble, el shopping o lo que sea, lo tiene que respetar. Son cambios importantes. Una protección al arrendatario. Sí. En el caso anterior, pues tenías como arrendatario tú que asegurarte que tuvieras una cláusula en donde si el arrendador vendía, no se extinguía el arrendamiento, ahora le pasa esa carga al arrendador. Por lo tanto, no, uno y como otra inquilino... cosa es con los financiamientos rápidos, porque esto tiene un impacto. Muchas veces cuando uno hace un financiamiento, ¿verdad? Cuando uno va a montar un negocio y va a un shopping y va a hacer un financiamiento, típicamente los bancos exigían los registros de los contratos para protegerse de que no te sacaran en el caso de una venta. Ahora por esto, eso tiene un impacto positivo para teóricamente, si formalizas el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y cuando negocias con el arrendador no se incorpora una cláusula de venta, quita, renta, pues precluyes o excluyes la necesidad de tener que
ese contrato formalizarlo en escritura pública y tener que entonces inscribirlo en el registro de la propiedad, porque sabes, tienes la certeza de que el que venga nuevo no te puede sacar. Y eso pues ciertamente es una buena noticia, ¿verdad? Para aquellos de ustedes que operan desde locales arrendados, ¿verdad? Y deben tomar nota cuando vayan a renovar sus arrendamientos, ¿verdad? Y ya esto, ¿verdad? Aunque es en arrendamientos residenciales, pues todavía, ¿sabes? Los arrendamientos residenciales, mi casa está arrendada, a modo de ejemplo, por una persona que se llama Rafi Santiago. Rafi Santiago se murió. Mi esposa, mis hijos, cualquier otra persona que haya vivido dentro de la casa en los pasados 6 meses a mi muerte, puede, a su opción, sustituirme a mí en ese contrato de arrendamiento como arrendatario y respectivo de mi capacidad económica para enfrentarme a él, ¿verdad? Y eso, pues ciertamente es un cambio también material. Si alguno de ustedes pues, tiene propiedades residenciales que alquila. Próximo slide. Se incorpora también como un contrato típico en el Código de 2020, lo que se llaman los arrendamientos financieros, ¿verdad? O capital lease, ¿verdad? Que no es otra cosa que un arrendamiento al final del cual el arrendatario, ¿verdad? Pues tiene una opción para adquirir el bien arrendado, usualmente por una suma nominal. La cuantía y periodicidad del canon, ¿verdad? Es negociada entre las partes y esto sí es nuevo. Se puede establecer sobre bienes inmuebles. ¿Cuál es la lógica detrás de yo adquirir un bien inmueble por vía de un arrendamiento financiero? Pues no la veo todavía, pero honestamente no me hace mucho sentido. Pero está ahí. Se puede adquirir un inmueble por vía de un arrendamiento financiero. Próximo slide. ¿Qué pasa en caso de un incumplimiento? Particularmente lo que respecta a incumplimiento de un arrendamiento financiero sobre bienes inmuebles, ¿verdad? Si ha habido un incumplimiento, si al momento del incumplimiento el inquilino ha pagado menos del 25% del monto total del contrato de arrendamiento, ¿verdad? Pues se puede ir al tribunal para solicitar el desalojo inmediato de la propiedad. Si ha pagado más de 25%, hay que darle a ese arrendatario un cure period, un periodo para curar el incumplimiento de 60 días antes de ir a solicitar el desalojo. Y si ha pagado más del 75% del monto total del término del arrendamiento o de los cánones pagaderos bajo el arrendamiento, entonces hay que darle un cure period, pero esta vez de 120 días, ¿verdad? Y la demanda, en su momento, pues incluye cánones hasta el día del desalojo, intereses, costas, ¿verdad? Cualquier reclamación por daños asociados con deterioro anormal de la propiedad imputable al arrendatario. Yo creo que eso, ¿verdad? En cuanto a los bienes inmuebles está bastante interesante de ver cómo ahora se estructurarán, ¿verdad? La compraventa o arrendamiento financiero de bienes inmuebles y cómo esto se relaciona con las hipotecas, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Habría que ver los bancos si esto le ven, ¿verdad? Música de que sea un proceso más fácil en caso del incumplimiento, estructurarlo como un arrendamiento financiero vis-a-vis una compraventa de hipoteca, ¿verdad? Que yo sepa, en la banca yo nunca ese producto lo he visto, un arrendamiento financiero. No, yo tampoco, en términos de inmuebles yo tampoco. Está interesante que ahora está ahí regulado, ¿verdad? Y si va a ser de utilidad para financiar la banca, pues no sé, estará por verse. Sí. Próximo slide. Este es muy curioso, el artículo 1362, no, el anterior, ese. Se refiere a incumplimientos de arrendamientos financieros relacionados con bienes muebles, ¿verdad? Y esa sección lo que hace es que autoriza al arrendador a reposeer, añado yo, sin mediar una orden judicial, ¿verdad? A los 5 días del incumplimiento, con la evidencia del contrato, el bien objeto del arrendamiento, ¿verdad? Y eso pues se me antoja, ¿verdad? Describirlo como un poquito peligroso, ¿verdad? Porque no quiero imaginarme al oficial del banco, empleado del diligenciador del banco, armado con evidencia del contrato, yendo al dueño del carro, decirle, oye, ese carro me lo tiene que entregar a mí. Sospecho que las más veces que las menos, el dueño del carro se va a negar, ¿verdad? El arrendatario del carro se va a negar a entregarlo, ¿verdad? Y pues, no sé, honestamente, pues me parece hasta peligroso, ¿verdad? El clima que vivimos hoy en día, ¿verdad? Social en Puerto Rico, que se permita que alguien vaya y trate de reposeer sin mediar una orden judicial.
Mira, ahí en, ¿verdad? En los comentarios nos indican de que el programa de show de Banco Popular, pues, al parecer funciona de alguna manera similar a lo que sería pues este nuevo contrato de arrendamiento financiero en los inmuebles, ¿verdad? Yo sí había visto que con este tema de que había mucha propiedad ejecutada y que la tenían los bancos, se habían visto contratos de arrendamiento que luego se aplicaba al canon contra el precio de venta porque tenían opciones de compra, ¿verdad? Quizás pues lo que hemos visto es que esa modalidad pues ha migrado a este tipo de arrendamiento financiero. Está interesante, ¿verdad? Yo no, pues obviamente personalmente no he tenido la oportunidad de verle cómo funciona ese programa de show, pero al parecer, pues viendo el comentario, pues ya hay estructuras de negocio en donde pues la banca, ¿verdad? Con este inventario que tiene de casas ejecutadas o de propiedades ejecutadas, pues ha entrado en negocios que se asimilan a un arrendamiento financiero, ahora regulado bajo un nuevo código. Bueno, el próximo contrato tipificado en el Código Civil de 2020 es el contrato de hospedaje. Honor a la verdad, pues, salvo en Río Piedra y en Santa Rita y en Mayagüez, pues, no creo que esto sea un tipo de contrato que sea prevalente en Puerto Rico, pero nada, se tomaron el trabajo de codificarlo. Las obligaciones de cada uno, ¿verdad? Pues son casi como que las obvias, ¿verdad? Del hospedante, ¿no? Del dueño del hospedaje, pues mantener limpieza, seguridad, respetar la intimidad y proteger los artículos de valor de su huésped. En el caso del huésped, pues el pago, el cuidado de las cosas, la buena conducta y seguir las reglas del sitio. ¿Por qué escogieron codificar este contrato de manera particular? Pues de verdad que no. Oye, yo me pregunto, Rafi, si teniendo ahora un contrato regulado de hospedaje, esto que predominan de los Airbnbs, en donde pues muchas veces ni siquiera figura un contrato de arrendamiento entre ese inquilino del short-term rental, porque pues utilizan una plataforma, ¿verdad? Como Airbnb, en donde es un intermediario que lo que hace es que te cobra el dinero y te pone en comunicación y después te paga. Sí, ¿verdad? Con este contrato regulado, pues si hubiese un tema de controversia, pues por lo menos hay unas normas supletorias en ese tipo de negocios en donde pues no necesariamente se firma un contrato de arrendamiento, porque lo que hemos visto, por lo menos en mi experiencia personal, es que cuando comenzaron este tema de los short-term rentals, pues habían plataformas que te obligaban a suscribir un contrato de arrendamiento. Así era con HomeAway. Hoy en día, pues esta plataforma como Airbnb, ¿verdad? Más allá de que pongan reglas de la casa, o algunas otras cosas en el mismo profile, muchas veces no conlleva la firma de un contrato de arrendamiento y no sé si ese tipo de relación caiga dentro de esto del contrato de hospedaje, ¿verdad? Pero a ver, está por verse. Toda pregunta es interesante que me imagino en su momento llegarán al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Próximo slide. Aquí entramos a lo que llamamos comúnmente como el contrato de construcción, el contrato de obra, que antes en el Código Civil del 30 estaba encajonado en el área de servicios, ¿verdad? Ahora es un contrato típico aparte, ¿verdad? Y obviamente pues es una nomenclatura, ¿verdad? Que es un poco pues, complicada, ¿verdad? Se refiere al dueño de la obra como el comitente, donde pues, el comitente contrata al contratista para que el contratista realice una obra material o intelectual por el pago de un precio, ¿verdad? Cosas que hizo el Código 2020 relacionado con el contrato de obra, pues se reconoce en el artículo 1368, el derecho del contratista, ¿verdad? Ausente pacto en contrario, de elegir los medios de ejecución, le hace contratar a sus contratistas y auxiliares sin necesidad de aprobación del dueño, ¿verdad? Pero obviamente siempre bajo su supervisión y su responsabilidad. Próxima a la mía, Xavier. Establece unas reglas, ¿verdad? De quién asume la pérdida de materiales por caso fortuito o fuerza mayor, irrespectivo de quién tenga la posesión, y dice que es la asume la parte obligada a proveerlos, ¿verdad? Se determina o se incorporan conceptos de cómo se determina el precio de la obra, ¿verdad? Se habla de que primeramente por convenio entre las partes, y se codifican conceptos como precio alzado, cost plus, precio por ajuste, ¿verdad? Que son conceptos, ¿verdad? Que se estilan en la industria de construcción, ¿verdad?
Y todo esto, o sea, lo que ha hecho, ¿verdad?, el legislador, ¿verdad?, es recoger toda la experiencia del acervo de opiniones del Tribunal Supremo, que es quien primordialmente se ha encargado de reglamentar la industria de construcción en Puerto Rico, y la han codificado, ¿verdad? Y en términos de cambios materiales, pues no hay mucho, ¿verdad? También se habla de que en la hora por precio alzado, el contratista es quien provee los materiales, y pues en términos como dije antes, de las obligaciones del dueño y del contratista, pues no se alteran de manera sustancial el derecho vigente de construcción en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, se recogen del Código del 30 los conceptos de ruina, o el llamado plazo decenal, y ciertamente la acción directa de sus contratistas o materialistas contra el dueño de la obra. Próxima página. En una nueva sección que, a manera de ejemplo, pues proviene de, imagínense, del Código Civil de Argentina, ¿verdad? Donde dice que pues, el contrato de servicio se conviene por tiempo determinado. Perdón, no estoy hablando ya del contrato de construcción, estoy hablando del contrato de servicio. El contrato de servicio, ¿verdad?, que como les dije, viene del Código Civil de Argentina, se conviene por un término de tiempo determinado, ¿verdad? Pero en ausencia de ese periodo, pues serán aplicables las disposiciones del contrato de suministro, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el precio, pues viene la disposición nueva, viene del Código Civil de Perú, ¿verdad? Y dice que en ausencia de pacto, la ley o usos aplicables, el precio lo puede determinar el tribunal. Creo que, ¿verdad? Esto no creo que vaya a pasar con mucha frecuencia, ¿verdad? Que alguien vaya a pactar con otra persona, ¿verdad?, la prestación de X o Y servicio y no fijen un precio. Pero si no se ponen de acuerdo y empezaron a trabajar y no se logran poner de acuerdo, entonces la alternativa es que el tribunal determine y le ponga precio a los servicios prestados, ¿verdad? Y eso no me toca describirlo como algo que puede innecesariamente proliferar pleitos innecesariamente. Por otro lado, pues está el contrato de transporte, ¿verdad?, que es el contrato donde el transportista porteador se obliga a trasladar personas, ¿verdad?, o cosas, o pasajeros, ¿verdad?, a cambio de un precio, ¿verdad? No aplica las secciones del código, ¿verdad?, a aquellas operaciones de transporte que estén reglamentadas a nivel local o a nivel federal, o sea, que todo aquel que esté reglamentado por la Comisión de Servicio Público, por ejemplo, pues no le aplica esta legislación. Aquellos que estén reglamentados por el Departamento de Transportación Federal tampoco le aplica esta legislación, y tampoco aplica el transporte gratuito. O sea que no estoy muy claro a quién le aplica, pero está ahí, ¿verdad? Ciertamente, sí, abre la puerta a que si el transportista, por atrasos en la entrega conforme a lo convenido, se abre la puerta a reclamos de daños y perjuicios, ¿verdad? Penalizándolo con la pérdida de un flete proporcional al retraso. El próximo contrato, ¿verdad?, que está tipificado en el Código Civil de 2020, es el contrato del mandato, ¿verdad? El mandato muchas veces se confunde con el poder y la representación, y eso pues, no necesariamente es el caso, ¿verdad? El poder siempre es un tipo de mandato, pero el mandato no es un poder, ¿verdad? El mandato básicamente es cuando una persona se obliga a llevar a cabo uno o más negocios jurídicos para beneficio de otra persona, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de negocio jurídico, pues a veces hace falta o no hace falta un poder, ¿verdad? Un cambio importante es que, sí, antes, en el Código del 30, el mandato, añadido por añadidura el poder, se presumían gratuitos y ahora se presumen onerosos. Por lo tanto, si vamos a otorgar una escriturita de poder, pídanle por favor a su notario, ¿verdad?, a su abogado, que incorpore que ese mandato, o ese poder, debo decir, es gratuito, porque si no pone que es gratuito, se va a presumir en un tribunal que es oneroso y ese apoderado o apoderada pudiese venir y reclamar por el tiempo que incurrió, una compensación por el tiempo o el esfuerzo que incurrió en el desempeño del poder. Sí, eso es un cambio, ¿verdad? Por lo menos antes no se estilaba que en esto, fíjese que ahí no lo tocamos porque estamos resaltando cosas que son cambios, el poder duradero sigue, ¿verdad?, regulado en el código. Y no se estilaba a ver o expresamente establecer en los poderes
cuál era la compensación, si alguna, que tenía derecho el apoderado, ¿verdad? Como parte de su encomienda. Ahora, pues, eso se tiene que atender expresamente en el documento, porque hay otros artículos que básicamente te definen, si no, cómo es que se compensa, ¿verdad? Y es a base de la profesión que tenga el apoderado, y al final del día, si no, lo determina el tribunal, ¿verdad? O sea que yo creo que es importante cuando veamos esta figura, una vez entre en vigor este código, que todos esos documentos pues se revisen y tomen en consideración que ya dejó de ser un acto que se presume era gratuito y que ahora pues se presume que es un acto oneroso y compensado. Muy bien. El próximo, aquí entramos entonces en el tema del contrato de corretaje, ¿verdad? Esta es otra de las figuras de contrato que francamente pues le pierdo la lógica de por qué se tomaron el trabajo de codificarla, ¿verdad? Ejemplos típicos de contratos de corretaje, pues el de bienes raíces, de valores, el de seguros, y ciertamente pues todos ellos, ¿verdad? Tienen leyes especiales que se encargan de reglamentarlos, ¿verdad? Los profesionales que se desempeñan en esas áreas, pues son todos profesionales debidamente licenciados, ¿verdad? Entonces, pues un poco el Código Civil dice, el de 2020, que cuando la actividad está reglamentada por una ley especial, las disposiciones de este código pues no aplican. O sea que pues todo este lenguaje relacionado con el contrato de corretaje pues no aplica a los corredores de bienes raíces, a los brokers de valores, a los corredores de seguros y otros profesionales que de algún modo u otro se dediquen al corretaje y que estén debidamente licenciados, ¿verdad? Obviamente, pues, un negocio, ¿verdad? Uno procura un negocio a favor de un tercero a cambio de una comisión, una compensación. Eso pues, no creo que merite mayor discusión. Lo mismo ocurre con el próximo contrato, que es el contrato de agencia, ¿verdad? Un contrato donde la gente se obliga, ¿verdad?, a cambio de una remuneración a promover los negocios del principal. Obviamente, pues es importante el artículo 1422 de que como regla general el agente no asume el riesgo de negocio del comitente, ¿verdad? Del principal cuyo negocio está siendo promovido por ¿verdad? Y se aclara que para que pueda asumirlo legalmente, pues tiene que contar por escrito y que tiene que haber inclusive una retribución complementaria que sea proporcional al riesgo asumido y a la diligencia que se ve obligada a desplegar el agente. Evidentemente, este contrato, ¿verdad?, también incorpora una medida de compensación, ¿verdad?, por su terminación o resolución. Y dice específicamente que el contrato de agencia puede convenirse por un tiempo determinado o un periodo de tiempo indeterminado. Y cuando es indeterminado, cualquiera de las partes puede resolverlo en cualquier momento, ¿verdad? Pero tiene que dar un aviso previo de por lo menos un mes por cada año que se mantuvo vigente el contrato de agencia hasta un máximo 6 meses. Y esto es casi a modo, ¿verdad?, de una compensación tipo ley 75 por la terminación, ¿verdad?, o resolución del contrato de agencia, ¿verdad? Cómo esto, ¿verdad?, hacen 3 juegos, ¿verdad? Y hay que corroborar con sus respectivos abogados o abogadas, ¿verdad?, cómo esto ¿verdad?, choca con los respectivos contratos de agencia y con el Código de Seguros de Puerto Rico. Siendo los contratos de agencia, ¿verdad?, también del tipo que son preaprobados por el comisionado o la comisionada, pues definitivamente eso debería imprimirle, ¿verdad?, una presunción de corrección, ¿verdad?, y de legalidad. Pero nada, está eso ahí para aquellos que estén de ustedes que estén en el área de seguros, ¿verdad? Otra área de complejidad innecesaria, si me preguntan a mí, que es el contrato de concesión o distribución. Muchos de ustedes deben saber, en Puerto Rico hay una ley de contratos de distribución, ¿verdad?, que es de 1975, ¿verdad?, que tiene un acervo larguísimo de casos y opiniones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, inclusive del Tribunal Federal de aquí de Distrito, del Tribunal de Boston, del primer circuito, cómo o cuál va a ser el entrejuego, ¿verdad?, entre esa ley 75 y la figura de la concesión o la distribución codificada en los artículos 1439 al 1444 del Código Civil. Mi opinión, ¿verdad?, siendo
materia de hermenéutica de contratos, ¿verdad? Aplicando una ley especial como la ley de contratos de distribución, las disposiciones contenidas en esa ley deberían ir por encima de las contenidas en esta ley, le hace el Código Civil de 2020, pero no dudo que habrá uno que otro abogado que en aquello que le beneficie, pues tratará de arguir de que estas disposiciones del Código Civil de 2020 pues, van por encima de la ley especial y pues, de nuevo se provocan litigios necesariamente en función de tratar de reglamentar adicionalmente un contrato que ya está adecuadamente reglamentado por la ley 75. Próxima lámina. De ahí brincamos a la famosa fianza, ¿verdad? Que es un contrato en virtud del cual yo me obligo, ¿verdad? Frente a un acreedor de un tercero a cumplir en caso de su incumplimiento, ¿verdad? La fianza, ¿verdad? No es a modo de una recomendación o carta de compromiso. O sea, la fianza tiene que ser expresa y tiene que necesariamente constar por escrito, ¿verdad? Y ciertamente el fiador, ¿verdad? No siempre responde, ¿verdad? Existen situaciones donde el deudor, por ejemplo, modifica la deuda sin la anuencia del fiador. Y en situaciones como esa, pues se puede reclamar, ¿verdad? El relevo de responsabilidad del fiador, ¿verdad? Y por lo demás, pues me parece que el nuevo articulado del Código Civil no cambia de forma material las disposiciones del Código del 30, ¿verdad? Obviamente, pues hay unas reglas especiales, si el deudor es solidario, si hay que hacer exclusión, si no hay que hacer exclusión, pero primordialmente las reglas siguen sin cambiar. Los cambios son básicamente de redacción. Me gustaría comentar que en cuanto a las diferencias entre el 30 y el 20, el código que entra ahora en noviembre, pues en esa parte de la figura del fiador solidario, pues no estaban quizás esas disposiciones muy claras en el código anterior, y en este, pues básicamente pues lo que te hace es que te dice, mira, si eres un fiador solidario, obviamente vas a responder como si fueras un deudor solidario, pero en todo lo demás, en todo lo demás, te sigues rigiendo por las disposiciones de fiador solidario, o sea, eres un fiador. Ahora, en cuanto a la deuda, pues sí, entras como deudor solidario si te obligaste como tal en el contrato. Cuando se extingue la fianza, pues obviamente cuando se paga la obligación que es objeto de la misma, cuando hubo una novación, según mencioné ahorita, cuando hubo culpa o negligencia del acreedor en haciendo exclusión de los bienes del deudor, o sea, no fue lo suficientemente diligente al momento de tratar de cobrar su creencia del deudor, cuando se prorroga al deudor el término de pago sin consentimiento del fiador, y cuando ocurre en el caso de fianzas generales 5 años donde no han surgido obligaciones futuras. En lo que respecta al contrato de sociedad, ¿verdad? Pues esto es una figura que existe desde tiempo inmemorial, ¿verdad? Donde los socios ponen dinero en común, ¿verdad? Para llevar a cabo una actividad económica, un trabajo, ¿verdad? Para conveniencia de los socios, ¿verdad? Esa sociedad, ¿verdad? No tiene una personalidad jurídica independiente de sus socios, ¿verdad? A menos, y esto es un cambio importante, que sea inscrita en el registro de personas jurídicas, ¿verdad? Y ese registro, que es un registro que Xavier les va a hablar en un momentito, es de nueva creación, va a estar en el Departamento de Estado, ¿verdad? Y de algún modo le va a dar entonces esa personalidad jurídica independiente a la sociedad que no la tiene bajo el Código de 2020. Sí, sobre la sociedad es interesante ver cuando uno lee el memorial explicativo y que en un momento dado se consideró en los primeros borradores de revisión del Código Civil eliminarlo como un contrato, ya que pues muchas veces pues la forma en que se está haciendo negocio pues es a través de otras personas jurídicas reconocidas por leyes especiales como son las corporaciones o las compañías de responsabilidad limitada, pero por su tradición aquí en Puerto Rico y que todavía pues hay muchas profesiones u otras que también están llevan a cabo negocios a través de las sociedades, se mantuvo en lo que terminó siendo este Código Civil del 2020. Pero en su discusión, pues es interesante ver
que en un momento dado, pues, y otras jurisdicciones así lo han hecho, la han eliminado de lo que es un contrato regulado. Ese registro que menciona Rafi, pues es otras disposiciones de este código, aunque no es en este tema de los contratos particulares, ¿verdad? Pues es el artículo 222, pues obliga al Departamento de Estado a crear un registro pues, que abarca mucho más allá que las corporaciones y las compañías de responsabilidad limitada. Ahí, pues en su momento, se van a tener que registrar pues, las sociedades especiales por escritura, otras asociaciones de personas de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, ¿verdad? Y eso, pues, sociedad limitada. El registro está en el artículo 222 y pues veremos a ver, ¿verdad? Cómo se implementa una vez entre en el Código Civil. Ya había una ley que había cogido algunos de estos tipos de hacer negocios que se inscribían en el registro de la propiedad, se habían pasado a la jurisdicción del Departamento de Estado. Yo no sé ni si eso está en vigor, ¿verdad? Pero cómo se ha implementado, yo creo que no se ha hecho. Pero nada, ¿verdad? Está ese nuevo registro y la sociedad, pues para que funcione esa provisión que provee el artículo 1448, se tendrá que registrar. Sí. Entonces, el próximo contrato que se tipifica es el de acuerdo transaccional, ¿verdad? De un litigio, de una controversia, de una acción judicial, ¿verdad? Este es otro tipo de contrato que honestamente, pues, a mí se me escapa, ¿verdad? Porque el pasar el trabajo de tipificarlo, ¿verdad? Si yo soy demandado en un tribunal, ¿verdad? Pues nada impide de que el caso no tenga que llegar a sus últimas consecuencias y que yo me siente con el demandante y lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Y ese acuerdo, en tanto y en cuanto produce el efecto de cosas juzgadas, si me preguntan a mí mi humilde opinión, y yo creo que Sabi va a tener un poquito de opinión distinta, pues para que surta el efecto de cosas juzgadas, necesariamente debe contar con la anuencia del tribunal, y el hecho de que cuente con la anuencia del tribunal necesariamente lo convierte en una sentencia, ¿verdad? Sentencia que es la que se convierte en cosas juzgadas porque viene final firme e inapelable, ¿verdad? Hablar de que la transacción produce el efecto de cosas juzgadas sin más, ¿verdad? Pues me parece como es algo que es inoficioso, simplemente por el hecho de que el acuerdo transaccional que no goza de la bendición del tribunal, pues definitivamente no deja de ser más otra cosa que no sea un contrato, y como en todo contrato, las partes pueden estar de acuerdo con respecto a lo que dicen, pero también pueden estar en total desacuerdo, y por lo tanto se crea un nuevo litigio asociado con la interpretación del contrato o acuerdo transaccional que no fue validado por el tribunal. En ese sentido, pues a menos que el acuerdo transaccional, ¿verdad? Que ahí ocurre en situaciones, ¿verdad? Es de un contenido tan delicado que no queremos que esté en el expediente del tribunal, ¿verdad? Y muchas veces se prefiere que sea, ¿verdad? Un acuerdo completamente fuera del tribunal, pero salvo por esas excepciones, ¿verdad? Que son muy, muy particulares y raras, ¿verdad? La mejor práctica es que si llega un acuerdo transaccional, sea con un demandante o con un demandado, que ese acuerdo transaccional se reduzca a una sentencia, de modo que entonces sí haya una garantía de que sea cosa juzgada por vía de una sentencia final firme e inapelable. De ahí brincamos, ¿verdad? Y ya nos estamos acercando al final, nos quedan como 10 minutitos a lo que son los contratos aleatorios, ¿verdad? Que son contratos, ¿verdad? Donde las ventajas o desventajas económicas dependen de algo incierto, ¿verdad? Como puede ser el contrato de seguro, el contrato de juego, el contrato de apuesta, la venta de un derecho, ¿verdad? En lo que respecta específicamente al contrato de seguro, pues lo dice el propio código, los artículos 1508 y 1509, que continúa rigiéndose primordialmente por las disposiciones del Código de Seguros, ¿verdad? Y el Código Civil pues es meramente supletorio. Pensaría yo que ya esa era una industria que estaba lo suficientemente reglamentada, pero entendieron prudente el legislador reglamentarla adicionalmente de manera supletoria. El resto que quedan pues son, bueno, si me puede demandar a alguien para reclamar una deuda de una apuesta ilegal o un juego ilícito, ¿verdad? Pues la respuesta es casi obvia, claro que no. Y si pagué una apuesta de un producto de un juego ilegal o ilícito,
después no puedo ir a reclamarla, y si soy lo suficientemente valiente para reclamar el 50% de lo que reclamo, porque se reputa nula la transacción, el 50% de lo que reclamo va a modo de castigo el Departamento de Hacienda. Más allá de eso, ¿verdad? Pues lo que nos queda es lo que se llama las cláusulas transitorias, ¿verdad? Que no es otra cosa, y ahí pues los dejo con Xavier para que le dé un poquito de trasfondo. Pero al final del día es qué pasa con aquellos contratos que celebramos antes de la eficacia del Código Civil de 2020, le hace el 20 de noviembre de 2020, 28 de noviembre de 2020, pero que surge la controversia y se litiga después de esa fecha. Xavier, por favor. Sí, ¿verdad? Y aquí nada, aquí estamos haciendo énfasis a dos particulares, ¿verdad? El tema del seminario es los contratos, ¿verdad? Este Código Civil tiene al final unas disposiciones transitorias que lo que busca es, ¿verdad? Pues comenzar a implementarlo de una manera organizada. Hay que leerlas como 70 veces por la manera de cómo están redactadas, y aún así pues vamos a tener a veces diferencias de opiniones o de interpretación en cómo aplican algunas de ellas, ¿verdad? Aquí pues ¿verdad? Para que tomen nota, pues básicamente las pertinentes en los contratos son estas dos. Hay otras disposiciones, ¿verdad? En cuanto a prescripción, acciones, que también están reguladas en estas cláusulas transitorias, sucesiones, hay muchísimas más, ¿verdad? Pero en particular al contrato, pues están estas dos. El artículo 18.12, que te dice que los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación anterior, entiéndase el código de 1930, y que son válidos con arreglo a ella, surten todos sus efectos según la misma, con las limitaciones establecidas en este código, ¿verdad? Básicamente lo que te está diciendo es que esos actos y contratos bajo el código del 30 van a seguir siendo válidos, ¿verdad? Bajo este nuevo código. Obviamente, si existe algún tipo de limitación consistente con cómo funcionan otras cláusulas transitorias, bajo este nuevo código, ahí sí ¿verdad? De alguna manera, pues te limita lo que son esos actos. Seguido, ¿verdad? Te dice que los actos y contratos celebrados bajo la legislación anterior y que resultan ineficaces bajo dicha legislación no adquieren validez por el hecho de que este código disponga algo distinto con relación a su eficacia. Entiéndase entonces que, oye, si ese acto o contrato era nulo bajo el código del 30 y por alguna razón bajo el código del 20, pues ahora no lo sería. Pues oye, el código del 20 no te va a ayudar a que esa relación pues ahora cobre eficacia. Básicamente se va a quedar como un contrato ineficaz bajo las leyes del 30. Bajo el código. Esto es un gran ejemplo de cuando los abogados nos ponemos complicados. Porque miren ese primer párrafo. Que en error de Bichuela lo que dice ahí es que un contrato celebrado bajo el código del 30 y que es válido bajo el código del 30 va a seguir siendo válido bajo el código del 20, pero sujeto a las limitaciones establecidas en el código del 20, ¿verdad? Y dejando a un lado, ¿verdad?, la cacofonía que representa esa redacción, ¿verdad? Pues resulta ahora que con respecto a los contratos ya celebrados, parecería ser que sugiere el legislador que yo tengo que sentarme y examinar cláusula por cláusula y asegurarme que esos términos y condiciones no contradicen lo que dice el código del 20. Porque si contradicen lo que dice el código del 20, pues entonces la cláusula pues es nula. Entonces, pues, eso, y decir que los contratos bajo el código del 30 quedan modificados bajo el código del 20, pues es lo mismo, ¿no? Y ciertamente, de nuevo, a lo que empezamos al principio enfatizando, se pierde certeza jurídica. Se abre la puerta innecesariamente a litigación, cuando quizás era mucho más fácil decir, oye, todos los contratos que fueron oficiados bajo la ley del 30 se rigen por la ley del 30, y todos los nuevos a partir del 29 de noviembre pues, se rigen por la ley del 20. Pero parece que eso... Sí, oye, de acuerdo, yo creo que esa coma con lo que te dice luego con las limitaciones establecidas en este código, pues te obliga, ¿verdad?, a entender, pues entonces vamos a entrar a cuáles son esas limitaciones y cómo afecta a esos contratos bajo el código del 30. Y después cómo eso incide sobre el próximo artículo, que lo que te dice, ¿verdad?, es algo un poco más claro, ¿verdad? Te dicen las disposiciones de este código no son aplicables a los contratos en curso
de ejecución vigente al momento de su vigencia, ¿verdad? Pues, tú interrelacionas eso con el que arriba te dice que van a estar sujetas los actos y los contratos celebrados bajo el 30 con las limitaciones establecidas en este código, ¿verdad? Por eso les digo que estos contratos, estas cláusulas transitorias, pues van a ser objeto en algún momento de interpretación, porque se prestan, ¿verdad?, a que puedan ser ¿verdad?, interpretadas de diferentes maneras. Yo creo que con eso, ¿verdad? Estamos cortitos de tiempo, ¿sabes? Vamos a dejarlo aquí y pues, si quedan algunas, Juan Carlos, no sé si queda alguna pregunta que contestar o hay preguntas nuevas. Hay dos preguntas. Una tiene que ver con las sociedades mercantiles y la pregunta es, ¿qué se menciona sobre estas en la parte de sociedades que no requieran, esas sociedades parece que técnicamente no requiere que se registren en el Departamento de Estado? La pregunta dice, ¿qué se menciona sobre las sociedades mercantiles que no requerían se registraran en el Departamento de Estado? Parecería ser que ahora bajo este nuevo registro que va a estar bajo la administración del Departamento de Estado, todo tipo de entidad jurídica se tiene que registrar. Sí. Todo tipo de entidad jurídica. Sí, fíjate que el nuevo código pues tiene toda una sección dirigida a lo que son unas provisiones de las personas jurídicas, ¿verdad? Y ahí en personas jurídicas pues entran en todo este tipo de manera de hacer negocio, que no necesariamente sean las corporaciones o compañías de responsabilidad, que son personas jurídicas a su vez. Y lo que te dice el registro, a quienes les va a aplicar a todas, excepto aquellas que ya tienen un registro particular, ¿verdad? Pensaría yo, por ejemplo, que aun cuando este registro habla de que tiene que registrarse fideicomiso, pues, oye, los fideicomisos en Puerto Rico tienen un registro particular. A base de esa sección, yo pensaría que no tengo yo que correr ahora a inscribir los fideicomisos también en el registro en el Departamento de Estado, ¿verdad? Y más allá, que tiene una sección adicional que te dice que ese registro va a incluir los estatutos, reglamentos y disposiciones que regulan a esa persona jurídica, ¿verdad? Muchas veces hacemos fideicomisos para que sean lo más privado posible, ¿verdad? Como ahora, ¿verdad? Yo pensaría que con ese lenguaje pues nunca los vamos a tener que inscribir, pero igual pueden haber disposiciones de estos tipos de contratos que son delicadas y sensitivas, y que las partes no quieren que los terceros se enteren. Pues ahora con este registro, ¿cómo va a operar? ¿Verdad? Pues lo veremos, porque sí tiene un artículo dirigido a todo lo que tiene que incluir ese registro. Y además está decirte que llamamos al Departamento de Estado de Puerto Rico para verificar si por lo menos ya estaban en curso de redacción del reglamento correspondiente para la operación de ese registro, y no sabían de qué le estamos hablando. Perfecto. Hay otra pregunta, que es la última que tenemos, que dice que el artículo de la sociedad aplica a las sociedades especiales que antes estaban en el Código Civil. Sí, la respuesta es que sí. Tienen que registrarse en ese registro. Ahí es importante, ¿verdad?, que en el concepto de cuando hablamos de sociedades especiales, pues vamos a tener lo que nosotros le llamamos cariñosamente sociedades especiales por escritura, que no son, ¿verdad?, otra cosa, que son que si entienden a ser las más viejas, ¿verdad?, que son sociedades especiales creadas bajo las disposiciones del Código Civil antes de que se incorporara, ¿verdad?, un capítulo de sociedades especiales en el Código de Rentas Internas, ¿verdad?, que básicamente permitiera que tú puedes tener corporaciones civiles, ¿verdad?, que sean contributivamente sociedades especiales, ¿verdad? Porque una cosa es el vehículo civil a través del cual se hace negocio y otra cosa es su clasificación contributiva bajo el Código de Rentas Internas. Siempre tenemos que pensar que son dos disposiciones de derecho que corren paralelas, ¿verdad? Pero en la sociedad especial del Código de Rentas Internas, en lo que se refiere a clasificación contributiva, eso sigue en el Código de Rentas Internas, ¿verdad? Fíjate que lo que estamos hablando aquí de sociedades especiales bajo el Código Civil son aquellas que fueron creadas bajo unos artículos específicos del Código Civil, que tenían básicamente el efecto de darle personalidad jurídica, responsabilidad limitada a sus dueños, ¿verdad? Y además un tratamiento contributivo particular. Entiendo que inicialmente hacía referencia al Código del 54, ¿verdad?, de Rentas Internas.
¿verdad? Y eso pues se ha ido modificando, pero son cosas diferentes, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que pues si es una sociedad especial, que se regula por el Código Civil, pues la van a tener que registrar. Obviamente, si es una corporación con elección de sociedad especial ante Hacienda, pues obviamente esa entidad ya está registrada y no hay que hacer una duplicidad de registro. Correcto. Bueno, muchachos, muchas gracias por una mañana ya de información. Tenemos las presentaciones, se las disponibles al empresario. Que si un empresario tiene que consultar algo de estas preguntas, tenga alguna duda, le causaste más inquietudes que soluciones, ¿cómo te conseguimos, Rafi? Mira, nosotros vamos a poner en la presentación que se va a subir ahí toda nuestra información de contacto. Perfecto. Allí van a estar los nombres, los teléfonos y los correos electrónicos y con mucho gusto y sin compromiso los atendemos porque queremos ayudar y servir de recursos. Entonces, a los que están todavía en la sesión, que son la mayor parte, les agradezco que se queden con nosotros, les dejo saber que el acoso laboral y sus implicaciones, ¿verdad? Porque hablé de bullying y me mandaron un texto de regaño ahí de parte de la Cámara de Comercio, gracias. Ese webinar, que es el próximo que tenemos totalmente gratis, es el 10 de septiembre, de 10:30 a 12. Estamos requiriendo registros, aunque es por Zoom y es gratis, porque tú sabes que mucha gente está metiendo ahora a estos Zooms y los daña, así que queremos que se registren, por favor. 10:30 a 12 el 10 de septiembre. Y nada, me resta dar las gracias a Rafi, a ti, a tu equipo de trabajo, por esta mañana de información y siempre estar disponible para nosotros acá en la Cámara de Comercio. Bueno, a la orden siempre. Bien, buenas tardes a todos, buen día, buen provecho, saludos. Que estén bien. Bye. Bye. Gracias por todo. Nos vemos, gracias. Juan Carlos, bueno verte, bye.